Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente, Wilson, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En esta clase, esta es una clase que se llama Estructura y Problema Agrario. Aquí nosotros debatimos de manera crítica cuáles son los factores históricos y estructurales que legitiman el modelo económico colombiano, digámoslo así, el modelo económico y político que mantiene, digamos, a Colombia como un país pues, con niveles de atraso económico, con graves problemas de exclusión social, y hacemos un énfasis en el tema agrario, ¿sí? Es decir, en los conflictos que se viven en la ruralidad y en los efectos que esto tiene sobre un tipo de capitalismo bien particular que tenemos en Colombia, bueno, que la idea es como caracterizar y discutir durante toda esta clase. Entonces, pues conociendo como todo el trabajo que has realizado en los últimos ya 11 años, ¿cierto? Desde tu primera fase en el Congreso de la República como congresista por el Valle del Cauca, como representante, donde yo tuve la ocasión de participar también como asesor tuyo, como asistente durante un tiempo. Que nos cuentes sobre toda esa experiencia que has tenido como congresista, sobre los casos que has denunciado de un fenómeno que nosotros hemos analizado marginalmente, porque no da para abarcar todos los temas, ¿no? De una manera profunda, como es el tema del acaparamiento de tierras en Colombia, el fenómeno del land grab mundial y como los intereses que están alrededor de eso, tanto extranjeros como nacionales. Entonces, nosotros ya para una sesión anterior tuvimos la ocasión de leer tu libro, unos capítulos de tu libro, que es el libro, se titula ¿Cómo se roban la tierra en Colombia? Entonces, para que sepas que ya tenemos como algunos conceptos previos y un marco general de lo que es esa obra tuya, pero queremos también como conocer eh, tu experiencia alrededor de esta dinámica y cómo ha sido, eh, pues, como yo lo conversaba contigo ayer, a veces lo técnico quiebra, digamos, como lo humano que son estas experiencias, entonces es chévere como, qué bueno tener como esa aproximación más personal contigo, que nos cuentes cómo ha sido esta dinámica, ¿sí? Particularmente desde una institución como el Congreso de la República. Entonces, bueno, yo voy a hacer un perfil así como de Wilson que yo conozco. Wilson tiene una tradición como sindicalista, ¿no? Del defensor, digamos, de una entidad pública muy importante en Colombia como el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Él es un líder social pues muy reconocido en Colombia y en los últimos años ha actuado como congresista, primero como representante a la Cámara por el Valle del Cauca en el periodo 2010-2014 y actualmente es senador de la República. Entonces, de nuevo, bienvenido Wilson a esta clase y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por tu presencia hoy. Gracias, Carlos. Bueno, agradecerle a Carlos la invitación y a todos ustedes también por la invitación como curso a que hablemos de estos temas, tanto por lo que me planteó Carlos, una conversación un poco desde la experiencia, yo diría desde el contexto político y desde mi experiencia personal y colectiva, porque estas experiencias en el caso nuestro casi nunca son solamente personales, con un grupo muy grande de amigos y de amigas y de compañeras y compañeros estuvimos convocando estos temas, de modo que me alegra hacerlo así también. Y quienes me conocen saben que me gusta mucho ese ángulo porque además creo que es una forma muy importante de tratar de humanizar un poco estas discusiones que a veces aparecen tan frías desde lo técnico. Y tal vez para hacerlo, pues entonces empiezo por darle larga a la presentación para decir por qué llegamos con este tema al Congreso de la República y que ese sea una especie de apertura de ese contexto político que también fue personal muy intenso, que hemos vivido en esas épocas, sobre un asunto pues tan apasionante y sobre el que se ha dicho tantas cosas, tanto así que hay quienes dicen, una afirmación muy fuerte, que en la tierra está como la madre de todas las violencias. Yo no creo que de todas, pero sí de una gran cantidad de nuestras violencias y de nuestra historia está muy fundada en la discusión de la disputa por la tierra. De modo que decir que yo llego a este tema, en cierta medida, pues como prestado, como lo ha dicho Carlos, en cierta medida yo provengo del mundo obrero, yo soy un egresado del SENA ante todo, y después fui trabajador del SENA, y cuando fui trabajador del SENA, frente a la privatización nos sumergimos en el tema de la política y llegué al Consejo Municipal, y mi cuento viene desde ahí, desde el Consejo Municipal.
Trabajando con los corteros de la caña, la huelga de los corteros de la caña, me acerqué mucho al proceso y hubo necesidad de que investigara un poco sobre el tema de los patrimonios, de los activos de los ingenios azucareros, y me encontré una primera noticia muy sugerente en esa época, y era: ingenios del Valle del Cauca consiguiendo tierras en otros países de América Latina. Tal vez recuerdo Perú, Bolivia. Entonces me interesó mucho lo que después vinimos a entender. Apareció una amiga mía, común con Carlos ahora, en esa época solo mi amiga, y después fue también con Carlos, Paula Álvarez, quien me comenta que también por esos días estaba discutiendo en la Contraloría General de la República la llegada a Colombia de la otra cara de la moneda. Ingenios colombianos buscando tierras en América Latina y otras compañías extranjeras buscando tierras en Colombia y en los llanos orientales, y nos produjo una grandísima impresión. Llego al Congreso de la República y ese tema, que había sido de alarma como concejal, no tenía mayor lugar a desarrollo, porque en el Consejo Municipal no se discute la política nacional y su cobertura pues está muy localizada, y lo que yo discutía ya era, bueno, cómo las rentas de los ingenios se las quedaban para ellos y no tenía retribución en la mano de obra y en la región vallecaucana, pero aquí nos aparece un nuevo escenario, y es lo que quiero decir. Y nos encontramos con lo que después se vino a llamar, por esa época no había sido denominada así, la extranjerización de la tierra. Un poco para la comprensión más general de lo que quiero conversar con ustedes, desde este plano de la experiencia personal y política, es decir, que yo creo que hay como tres espacios muy importantes del debate: extranjerización de la tierra, actores nacionales, corporaciones, ingenios y otros, y sector financiero. Y más o menos, en cierta medida, ese fue el camino que tomó nuestra investigación, que después se llevó al libro. El libro es un hijo de la investigación realmente. Por eso, antes, y lo tengo en mi corazón de modo que lo anticipo, no vaya a ser que deje de decirlo. Esas investigaciones son hijas, fíjense, no solamente de gente de nuestro tele, por ejemplo, Paula Álvarez, que no era de nuestro tele, fue muy activa, pero de Carlos Suescún, que fue pionero de esta investigación, fue un artífice, el artífice inicial muy importante de la investigación. Después Andrés Fuerte, todos de la Nacional, ¿no, Carlos? Carlos Suescún, Andrés Fuertes, Paula Álvarez, mucho más concernidos, pero no solo nosotros, había mucha otra gente alrededor ayudándonos, gente en los llanos orientales, gente en la academia, gente en la política, gente muy interesada, gente muy bella realmente, que nos prestaba su concurso. Espere que voy a poner esto porque me está cayendo la pila del computador. Bueno, personas de todas las condiciones que nos ayudaron. Quiero darle ese ángulo para decir que me gusta mucho esta conversación desde la calidez también de lo personal, para decir, realmente el corazón se nos puso a prueba por esos días. Llegamos al Congreso, y ¿qué hicimos? Primero, entonces, parte del contexto. Simultáneamente con todo el debate de extranjerización de la tierra, que ya lo teníamos de alguna manera, lo teníamos localizado, pero no estudiado ampliamente. Uno, un fenómeno global que produce presión sobre la tierra en Colombia. Y dos, el ascenso de un gobierno de Juan Manuel Santos que ya había anunciado en campaña. A mí me parece que esto es sugerente para toda la política y para comprender las peleas ahora entre Duque y el sector santista, lo que llamarían clásicamente los marxistas las luchas interburguesas, o como llamarían otros, las contradicciones del bloque de poder. En las élites viven en pugna permanente. Si nos olvidamos que las élites viven en pugna permanente, no vamos a entender cada etapa de la vida nacional, cuando se daban plomo los liberales y conservadores, cuando antes, en fin, centralistas y federalistas. Las élites comparten el poder, coexisten y comparten intereses fundamentales del poder, pero viven en constante pugna. Y esa pugna se resuelve o no se resuelve, se profundiza y a veces rompe el bloque de poder, a veces desconfigura el bloque de poder, a veces descompone el bloque de poder. Tal vez son cosas distintas, pero muy asociadas. Y entonces yo creo que en ese momento tuvo expresión en Colombia un proceso que fue singularmente importante para la comprensión también de este tema de las tierras, y que en mi opinión no ha tenido mayor desarrollo político. Se ha quedado una especie de especulaciones insulares de algunos sectores, aunque todo el mundo reconoce la pelea entre Santos y Uribe, o el santismo y el uribismo, o entre la mafia terrateniente versus otros sectores del bloque de poder, que es más o menos lo que de fondo podría estar ahí dibujándose. Pero este aspecto en particular de la tierra
no es tan comúnmente observado. Nosotros fuimos, creo, privilegiados porque tuvimos la ocasión de ponerle una lupa a ese momento tan importante desde el Congreso de la República, con los instrumentos del Congreso de la República, y cuando a Carlos Suescún se le salía el corazón y le abría los ojos viendo estas cosas conmigo, como asesor de todavía muy joven, yo recuerdo que yo le pedí a César Giraldo que me diera los nombres de los mejores estudiantes de economía que él tenía egresados y me mandó el de Carlos Suescún y otros estudiantes. Y bajo un riguroso proceso de selección, Carlos llegó a mi curso. No nos conocíamos. Bueno, en esas épocas varios teníamos el corazón puesto en esto. Esto es muy importante para la historia del país. A mí me parece que es clave para la comprensión de toda la historia reciente. Bueno, dos fenómenos muy importantes: extranjerización de la tierra, presión global de las corporaciones con unos actores muy determinados, pero procesos de paz. Y esos dos asuntos se van a imbricar, van a estar en pugna permanente, también agenciado por sectores políticos en concreto, tanto por el gobierno de los Estados Unidos con Obama, nunca olviden eso. Se iba Uribe y llegaba Santos, y Obama tomaba partido. Y dos, agentes nacionales. Esa expresión de la pugna por la tierra tenía mi criterio, digamos, políticamente también, actores muy importantes en el terrateniente mafioso versus capital financiero versus burguesía comercial, digamos, e industrial. Cada uno con sus intereses y todos compartiendo el bloque de poder, porque la mafia ha estado en el poder desde hace mucho en Colombia. Ese espectacular momento entonces describe dos cosas. El primer debate, lo recuerdo mucho en este tono un poco anecdótico de contexto. El primer debate que enfrentamos es que a la llegada de Santos, que ya había anunciado, no se olviden, había dicho, bueno, es que ustedes estaban muy jóvenes. Entonces les cuento, en su campaña Santos había dicho, yo tengo la llave de la paz. Uno. No, perdón. En su orden, tal vez para comprenderlo más. Uno. En Colombia sí hay un conflicto armado. Y eso produjo un problema muy grande políticamente, porque Uribe había venido sosteniendo que en Colombia no había conflicto. Conflicto y menos conflicto armado y por la tierra. Santos sí lo reconoce. Y esa sola discusión produjo un quiebre muy importante en la opinión pública, y también de reconocer una especie de perplejidad en los sectores de izquierda y alternativos que dijimos, ¿cómo así que este man dice lo contrario de lo que decía Uribe? Y es el que puso Uribe. Era el, comillas, títere de Uribe esos días. Era el de Uribe. El que diga Uribe fue, porque Santos no tenía, era muy prestante, pero no tenía la capacidad política que Uribe sí disponía. Y rompe con Uribe. Esto es clave para entender la, entre comillas, traición que hubo. ¿Y cuánto hubo de traición? ¿Hubo traición? ¿No hubo traición? Sobre eso tuvimos disputas políticas dentro de la izquierda. Jorge Robledo decía, Santos 1 es igual a Uribe 3. Y Gustavo Petro decía lo contrario, decía, Santos 1 es representante de una burguesía industrial modernizadora y más democrática, y Uribe representa el paramilitarismo. Yo creo que ninguno de los dos tuvo la razón. Esto es un debate muy interesante de la política. Pero ¿cómo se expresa esto en la política de tierras? Es una contradicción profunda en su oportunidad, pero Santos había dicho también, yo tengo las llaves de la paz. Y cuando hablaba de paz, por eso inicié diciendo lo que dije, es posible que también de contera, no de contera, de fondo, tuviera que aceptar un debate sobre tierras. Ese es el contexto que me parece vale la pena entender. Vamos a lo primero. Ese primer debate que hicimos, lo hicimos con Iván Cepeda y Guillermo Rivera, que iban a hablar de despojo de tierras y víctimas. Y nosotros que íbamos a hablar de extranjerización de la tierra. En mi opinión, ese debate sintetizaba los dos momentos, ¿no? Los dos aspectos más importantes, si quiere, el momento político en tierras. Clave para comprender lo que sigue. Bien, paz y globalización de la tierra. Tierra versus paz, tierra versus globalización, yo creo que es lo que estaba ahí de fondo. En lo internacional de extranjerización, ¿cómo se explicaba esto? Nosotros encontramos un caso que no habían encontrado otros sectores de extranjerización de la tierra, y por eso nos fuimos. Mónica Semilla se llamaba, una compañía brasilera que había llegado a Colombia a acaparar tierras baldías de la nación. Nuestro primer debate fue, insisto, para los que no estaban en su oportunidad, primero extranjerización, después algo así como corporaciones nacionales, primero extranjeros, después corporaciones nacionales y después sector financiero. En cierta medida fue esa la lógica, pero además fue muy inteligente, muy importante, porque no lo vimos hablar de que los chinos vienen por la tierra y media Colombia, además hasta los xenófobos, ¿no? Hasta los nacionalistas de derecha dirían, oiga, vinieron los chinos por nuestra tierra, qué horror. Bueno, viene un gringo azul, ¿les parece también tal vez horrible? Mucha gente se tocó y nos acompañó, pero quiero decir que nos acompañaron solamente sectores de izquierda, para que quede claro, porque el tema de la extranjerización es distinto del tema de la financiación,
de la financiarización en términos de sentimiento político. Entonces fue muy importante e inteligente empezar el debate sobre el tema de extranjerización. Pero empezamos a indagar cuáles eran las causas de la extranjerización, qué estaba pasando allí, y nos encontramos con fenómenos importantes y que vale la pena describir brevemente, porque siempre ha habido interés de los extranjeros por la tierra, y no es la primera vez que vienen los gringos o los extranjeros a Colombia. La pelea de las bananeras que relata García Márquez en su obra magistral está hablando de eso, la United Fruit Company, que tenía tierras y que propicia la masacre en Ciénaga Magdalena. De modo que no es que lo hubiera, antes le llamaban, yo recuerdo, plantaciones. Ahora le llamaban, bueno, gran plantación, que es otra cosa. Realmente hablábamos de otra cosa. Realmente es otro momento. Ahora, ¿en qué consiste ese nuevo momento? El nuevo momento probablemente consiste, según lo han dicho los que más saben de esto, y que nosotros modestamente leímos a tiempo, creo. Nuestro mérito fue el haber leído a tiempo, uno, y creo yo, aplicar a la colombiana las claves, porque en Colombia había una gran discusión político-ideológica en medio de la perplejidad de lo que significaba Uribe, de lo que significaba Santo, los mafiosos, el sector industrial, el sector financiero, en medio de un momento en el cual no se comprendían las contradicciones que había entre Luis Carlos Sarmiento Angulo y la mafia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que había contradicciones, había que comprenderlas. En ese momento, en medio del momento en el cual no se entendía qué estaba pidiendo Obama, hiciera lo mismo que pedía Bush, o que pedía Reagan, o que pedía la derecha extrema norteamericana para América Latina, entonces había que entender y nos fuimos a tratar de beber de dónde venía este problema. Y nos encontramos con que ya habían procesos similares y simultáneos. Esto era muy interesante. Estábamos discutiendo lo que ocurría en Colombia. No estábamos escribiendo la historia, no estábamos investigando la historia, sino investigando el presente de manera, digamos, muy actual, muy apasionada y muy vertiginosa de lo que ocurría y estaba ocurriendo en África, donde en África también había acaparamiento de tierras por compañías extranjeras. En Asia, en África y en América Latina principalmente, vimos por qué ocurre, cómo ocurre y por qué se desata de esta manera hoy. Y más o menos lo que encontramos inclusive por boca del propio Fondo Monetario Internacional, con Carlos ahí quemándose las pestañas y con todo nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos unas explicaciones desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde la FAO y desde el propio gobierno colombiano. Entonces, ¿qué había dicho más o menos cada uno allí acerca de ello? El Fondo Monetario, bueno, la suma de todos ellos mejor, porque el tiempo apremia. La suma de todos ellos, ¿qué decía? Decía, hay una escasez de tierras muy importante en el mundo. 2.800 millones de hectáreas son algo así como las últimas fronteras de tierra disponibles aprovechables. Hay otras fronteras no aprovechables, o unas que, siendo difícilmente aprovechables, se podrían adecuar para aprovechar. De esos 2.800, 1.900 están en los países en desarrollo. Hay que diferenciarlos porque evidentemente usted no puede extranjerizarle las tierras a los Estados Unidos. Los gringos no van a entregar su tierra. Entonces, de los 2.800 millones de hectáreas disponibles, que eran muy pocos para esa fecha y son menos ahora, 1.900 están en países en desarrollo, son más disputables políticamente. Y tres, de esos 1.900, la mitad están en 6 países: Angola, República Democrática del Congo y Sudán, África. Y 3 de América Latina: Argentina, Brasil y Colombia. Entonces estamos haciendo un zoom. Esto es lo que había disponibles en el mundo, en los países en vía de desarrollo y en 6 países sobre los cuales recae buena parte de esta presión por la tierra. Y en Colombia, en los llanos orientales. Esto está documentado por varias vías. Ahora muestro 2 o 3 cositas que pueden ser útiles para la discusión. Y también documentamos los actores. Hay esa escasez de tierra, pero no había todavía más o menos la situación del ordenamiento del capitalismo para hacerlo. Ocurrió una crisis, la crisis del 2008 del capital, que explica cómo capitales terminan algo así como, no como un efecto golondrina, pero sí un efecto algo así como de salir en estampida por la crisis de los Estados Unidos, que se traslada a Europa, y entonces quedan algunos capitales como buscando un filón de negocio, y qué mejor que hacerlo donde estaba presentando un gran campo de inversión importante. Dada la crisis alimentaria que coincidía con esos problemas de tierras, una crisis alimentaria muy importante, la volatilidad de los precios de los alimentos hacía que fuera un campo de especulación muy importante o de inversión con una vocación especial de rentabilidad.
Y claro, a todo esto también el cambio climático, la desertificación de los suelos, el crecimiento de las necesidades alimentarias, algunas crisis alimentarias que enfrentaron en México, en países del Golfo Pérsico, en fin. Esa era la situación. Ahora, ¿quiénes eran los actores de la extranjerización? Por el lado de los que querían, los que pretendían la tierra, los que querían quedarse con las tierras, que eran algo así como las últimas fronteras agrícolas del mundo, eran de una parte corporaciones agroindustriales, dos, fondos privados de pensiones o no, fondos que existen en el capital financiero, y también gobiernos. Por ejemplo, muy activamente algunos gobiernos como el de China, que se volvió emblemático, y también los países del Golfo Pérsico, que tenían problemas muy particulares que no voy a escribir, pero que jugaban fuertemente, pero no los únicos. Qatar en Ecuador, varios estaban jugando de esa manera. Y pues quienes ofrecían la tierra en los países periféricos más débiles y con gobiernos más proclives a entregar sus tierras. Birmania, por ejemplo, fue un ejemplo por excelencia de cómo regalaron la tierra a las corporaciones, pero no solamente ella. Es una de las varias, pero también Argentina, que le entregó tierra a los chinos, pero también Brasil, que lo hizo, y Colombia, que entró en la moda cuando fueron sorprendidos en flagrancia por nosotros. Le causamos algunas dificultades, tampoco es que hayamos, pues, hecho la gran obra antiimperialista de impedirlo, pero sí algo hicimos para aportar un debate muy importante. En ese momento es cuando entramos nosotros a la investigación y encontramos para ejemplificar eso que estaba pasando en el orden internacional. Para ver qué querían, voy a presentar dos laminitas solamente para que ustedes, por favor, la miren y compartan conmigo la siguiente reflexión. Carlos, mostremos las dos láminas, una mapita del Fondo Monetario Internacional y otro un dicho del Banco Mundial que nos sitúan en el debate. Bueno, Wilson, ya un segundo voy a compartir aquí la pantalla y coloco tus dos diapositivas. Un segundo. Listo. ¿A ver si está viendo? Tengo el mapa y después mostramos el del Banco Mundial que me interesa. A ver. Perdón, mostremos el de la FAO. Bueno, este es el informe del Banco Mundial. Perfecto. No era el mapa, ¿cierto? Listo. Mostrame el mapa, sí. Listo. Bueno. ¿Sí estás haciendo? Sí, lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Todos y todas? Listo. Sí, yo lo estoy viendo acá, de modo que ellos lo están viendo. Bueno, mira, este es el mapa. Es muy sencillito realmente. Mira lo que dice, los mejores cultivos, la opción de cultivo óptima, el valor máximo de producción, pero no en cualquier tierra, en las tierras disponibles, porque no olvidemos que hay otras tierras que también son muy fértiles, que ya están siendo utilizadas, de modo que están yendo más o menos como por las últimas fronteras agrícolas, o donde hay más posibilidad de oportunidad, digamos, en ese momento, de las tierras disponibles, y entonces te las ponen en verde, de muy poca rentabilidad, y en rojo carmesí, el rojito más rojito, es donde hay un valor máximo de la producción por hectárea. Mirar África subsahariana, lo que decíamos, y mira América Latina. Aquí no está Asia, pero bueno, aquí mira América Latina. Lo que dijimos, Argentina, Brasil, Colombia, también Bolivia, en rigor, también Uruguay, otros países también, digamos, por la moda tal vez de la extranjerización y por las oportunidades que daban. Pero si hacemos un zoom, ustedes van a ver, y lo advierto de una vez, miren ustedes la parte colombiana, que está básicamente en la altillanura colombiana, ves que se eleva hasta la altillanura, pero con más intensidad inclusive en el Amazonas. Miren ustedes. Por eso es que esta extranjerización de la tierra, la pretensión de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, nunca olviden, no son solamente los extranjeros, vinieron por la altillanura, donde había mejores condiciones, pero se están extendiendo a través de lo que llama el plan de la Orinoquía, el plan maestro de la Orinoquía, también hacia la Amazonía colombiana, con un ritmo que tiene que ver mucho también, y cuando uno mira el mapa de incendio de puntos calientes, usted lo asocia fácilmente también al proyecto palmicultor, que no solamente de la coca y de la ganadería, como nos quieren hacer ver. Nos dicen, ¿es la coca? No, no es solo la coca. ¿Es la ganadería? No, no es solo la coca y la ganadería, es minería también, y es muy especialmente palma, asunto sobre el cual después volveremos. Seguimos otro día, hoy no. Carlos, la siguiente. Bueno, eso es impresionante, el mapa del Fondo Monetario Internacional. Es una confesión enorme del Fondo Monetario donde quieren llevar las corporaciones nacionales y extranjeras sus apetitos voraces. Y aquí, este fragmento es muy importante.
Yo le he dado toda la importancia. Esto aparece en un documento del Banco Mundial que se llama Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad. 2006-2010, quédense con eso en la cabecita porque vuelvo sobre eso inmediatamente. Los estudios de políticas de tierra han indicado las restricciones al crecimiento agrícola impuestas por la tenencia, las restricciones en el crecimiento agrícola impuestas por la tenencia insegura y una mala distribución de la tierra. El uso eficiente de la tierra requiere de condiciones que faciliten la movilidad. ¿Qué es lo que hay que movilizar? De los derechos de propiedad. De modo que la tierra puede utilizarse, primero, en actividades más productivas y dos, por los usuarios más eficientes. El funcionamiento eficiente del mercado de tierra es esencial para este propósito. ¿De qué están hablando aquí? De que hay unas tierras que, entre comillas, para ser más productivas o para entregárselo a los usuarios más eficientes. ¿Quiénes son los usuarios más eficientes? Bueno, esto está en manos de campesinos, de afrodescendientes y de indígenas. Esas son las que hemos hablado. Pero ellos en boca del Banco Mundial no son los más eficientes. ¿Quién es el más eficiente? La gran plantación, especialmente. Y dos, ¿cuáles son las actividades más productivas? ¿Lo que producen esos indios, esos negros y los campesinos? No. Las actividades más productivas son los commodities agropecuarios para esa fecha y todavía. Aquellos productos de la gran plantación. Pero me interesa más volver sobre la parte subrayada para poder integrar esas últimas fronteras agrícolas en Colombia, que no en otros países, tienen unas características, que tienen unas restricciones para la movilidad de los derechos de propiedad. Y ahí se están refiriendo a las tierras baldías, uno, y dos, en nuestra opinión, a las tierras baldías, no está dicho ahí, pero es perfectamente deducible en el contexto del escrito. Y dos, las tierras despojadas a las víctimas. Quitemos, Carlos, la presentación, gracias. Y vamos un poquito sobre ese tema. Sobre las tierras baldías, ¿cuál es la restricción principal? Pues que son objeto de una legislación agraria que dice que las tierras baldías de la nación tienen como destino los campesinos pobres en una extensión de tierra concretas. Cuando ustedes vean, ya lo han visto y lo volverán a ver, comprenderán que las tierras baldías de la nación no pueden ser entregadas sino a un sujeto, de acuerdo con la normativa anterior de esa fecha, porque ha venido siendo modificada. ¿Cuál es ese sujeto de esas tierras? El sujeto de esas tierras es el campesino que demuestre ser pobre, no tener determinados activos, un valor de un patrimonio en unos activos. Dos, que explote la tierra él mismo. Y tres, en una extensión de tierra que le permite reproducir su economía campesina decentemente, para vivir bien y decente. Esas tres razones son las que impiden la movilidad de la tierra porque la unidad agrícola familiar es muy pequeña en la zona de influencia que estamos hablando para hacer una gran explotación que requiere, lo decía Álvaro Uribe en un discurso en la Facenda, lo repetía Juan Manuel Santos porque fueron muy parecidos en esto. Dice, el problema es que para yo poder producir necesito por lo menos 15.000, 20.000, 30.000 y más hectáreas. Y entonces se me hace muy difícil cuando la unidad agrícola es solamente de 1.000 hectáreas en esta zona. Esas zonas, sabrán ustedes, la altillanura colombiana donde vinieron a saco en esa época por esas tierras, pues tiene unas características que la tierra es muy fértil, hay que hacerle un tratamiento, digamos, se requieren unas grandes extensiones para hacer una explotación como yo lo quería. Resumen, para integrar al mercado de tierras, esas tierras, ¿cuáles? Las últimas fronteras agrícolas y las despojadas, esto es un paralelo, son dos mercados, dos pretensiones para integrar al mercado de las corporaciones transnacionales y nacionales. Tienen la dificultad de unas restricciones jurídicas, las unas porque han sido objeto de despojo y pesa sobre ellos unas restricciones, uno, y dos, las otras porque son últimas fronteras y baldías de la nación y tienen un único sujeto como destinatario. Inclusive hablaba Juan Camilo Restrepo, hablaba de un mercado circular de tierras campesinas, porque las tierras entregadas a un campesino por mandato constitucional y legal y por el concepto, lo dice también la Contraloría en unos estudios, le puede ser entregado a un campesino, pero el campesino no se la puede después vender a un gran plantador, tiene que venderse a otro campesino. Sobre eso hay un debate político y jurídico interesantísimo, sobre lo que Juan Camilo en un texto, la cuestión agraria, le llama el mercado circular de tierras campesinas. Tal vez volvamos sobre esto porque el tiempo apremia, pero me interesa dejar dicho que las presiones internacionales, las presiones del mercado, de un fenómeno del capitalismo, una tendencia del capitalismo a incorporar esas tierras urgentemente,
Santos empezó a hablar de la gran despensa agrícola colombiana para integrarlo al mercado mundial. Estaba tratando de volver bonito lo que había pedido el Banco Mundial realmente y el Fondo Monetario Internacional, como lo hemos visto, y la FAO, que también describe el fenómeno que viene ocurriendo en la África subsahariana y en América Latina, pero no solamente en ellos, aunque sí de manera muy especial allí. Voy a hacer un paréntesis para decir, cuando entramos a esta discusión nos permite mirar de otra manera la ley de víctimas que también se estaba discutiendo en el Congreso de la República. Quiero dejarlo dicho porque esta es una discusión y además con cierta honradez intelectual, pero también con cierto interés en que se vuelva una cosa chévere de discusión. Es que nosotros vamos a advertir que la ley de víctimas de Santos no solamente era bondadosa, aunque tuviera aspectos positivos. En esa época había un debate chévere en la izquierda o en sectores de academia. Oiga, qué bueno Santos, su ley de víctimas. Le va a regresar las tierras a las víctimas. Y otros que decíamos, pues porque lo pidió el Banco Mundial, porque cuando vienen las grandes corporaciones por la tierra, tienen un problema. Y es que se encuentran con una dificultad jurídica. Y es que sobre esas tierras de los paramilitares, despojadas sangre y fuego, hay ciertas restricciones. O dos, lo que dijo el Banco Mundial, ¿recuerdan el subrayado? O tienen que comprar con inseguridad jurídica, y hay algunos que no quieren comprar con inseguridad jurídica. Encontramos actores internacionales y nacionales que decían, yo le compro esa tierra, pero no al paraco, se la compro al campesino desplazado, porque si no me gano un problema. Evidentemente se lo ganaron. Los que compraron las tierras se ganaron un problema. Los que se quedaron con los baldíos irregularmente se ganaron un problema. ¿Hasta dónde va el problema? Bueno, yo digo, por la legislación de esa época era un gran problema. El problema es que no han podido resolver todavía esa legislación completamente y está en disputa, una disputa apasionante en estos momentos. Por eso ustedes ven cada ley de baldíos, otra ley de baldíos, una nueva ley de baldíos. Mire, cada nada nos quieren meter ley de baldíos y la ley de víctimas se vuelve un problema y sacan ejércitos antirrestitución y matan a los líderes que están por la restitución y una pugna entre sectores de la élite que se enfrentan, pero también con ejércitos acá y a sangre y fuego. Esto es muy interesante de la política y no ha cesado todavía. Tomamos prestado parte de esa lectura que empezamos a hacer del fenómeno internacional para leer dos cosas, las leyes de baldíos y la ley de víctimas simultáneamente. Es posible que estemos equivocados en esa perspectiva. Esto no está saldado, pero lo quiero dejar dicho porque hace parte del contexto político de la discusión que me ha pedido Carlos. Esto no es un asunto solamente técnico, es un problema político, de correlaciones de fuerzas, quién gana, quién pierde, quién disputa. El movimiento campesino se alza en una gran movilización, el sector financiero lo logra, y se lo voy a describir de esta manera también. Al interior del gobierno de Santos, un replanteamiento, porque la política de Uribe era otra, entregar la tierra a la mafia. ¿Qué fue lo que pasó para que el ministro de Defensa de Uribe empezara a obrar distinto? La respuesta mía lacónica en dos palabras. De una gravedad lo que voy a decir, pero pues no quiero extenderme porque lo que sigue es muy importante. Eso se llama, en mi opinión, el factor Obama. Creo que normalmente detrás de estas cosas, de estas disputas, habrá que buscar también los factores reales de poder. No solo los de facto de Colombia, sino los factores reales de poder. Y ahora hay que hablar de una cosa que algunos no quieren hablar. Cuando yo le hablé de estas cosas a una señora, ya que el anecdotario también sirve para darle no solo calidez, sino contexto a esto, me buscó una directora de un gran portal cuyo nombre no les voy a dar. Me dijo, Wilson, qué cosa tan interesante, hermano, tal, bueno. Hay mucha sangre ahí detrás de eso. Le dije, no necesariamente en todas partes. Nosotros no estamos estudiando las tierras despojadas de sangre y fuego, estamos estudiando las tierras que están siendo desplazadas por el mercado y por una tendencia del capitalismo, que no necesariamente tiene una motosierra. Puede ser Sarmiento Angulo, puede ser la familia Eder del Valle del Cauca, de los Ingenios, puede ser Río Paila, puede ser eso, los que están yendo, que pueden tener las manos, entre comillas, limpias. Y entonces me dijo, ¿cuál es tu interpretación? Entonces le dije lo de las transnacionales y me dijo, es que tu interpretación es un poco, ¿cómo se dice? Ay Dios, la palabra siempre me... Conspirativa, me dijo. Es conspirativa. Conspirativista, pues, ¿no? Esas explicaciones de la gente que dice que hay alguien de un solo ojo, que hace mil cosas. Le dije, no, esto se llama imperialismo, que es distinto. Hay un factor determinante, en mi opinión, supranacional, que está explicando por qué Santos, el ministro de Defensa, dice, vamos a dirimir el chico, o mejor,
Esa disputa en el bloque de poder por la tierra entre actores distintos es acompañada de una manera distinta por los gringos en distintos gobiernos, y en mi opinión eso vuelve a, pues se vuelve en cierta medida, no siempre, pero en ese momento se volvió determinante. Si ustedes miran lo que está pasando ahora entre Biden y Trump y la relación con el Centro Democrático y los otros sectores, también comprenderán que ese vínculo es a veces más orgánico de lo que uno cree. A veces es más orgánico. No necesariamente es una cosa mecánica, es objeto de una disputa política y por eso su complejidad. Pero lo menciono porque voy a pasar a otro aspecto y no quiero dejar eso sin desarrollo. Bien, y entonces encontramos a varias compañías extranjeras y nos pusimos a ver algo así como la metodología o la tipología de cómo estaban quedando con las tierras, porque como obraba una restricción que decía solamente le puede entregar una unidad agrícola familiar a una persona natural, pero después más o menos se volvió jurídica. Entonces, si en esa zona la unidad agrícola familiar es de 1.000 hectáreas y la corporación necesita 10.000, pues entonces Mónica Semillas hizo varias compañías y quedó con 13.000 hectáreas. ¿Cuántas personas jurídicas? ¿Cuántos números de identificación tributaria, decía alguien por allá, tienen que tener? Bueno, tantas como quieran. Entonces, usted necesita 10.000 hectáreas, crea 10 compañías, le dan 10 unidades familiares, simula que son campesinos pobres y se quedan con una gran extensión que después se engloban. La que más complejizó todo esto fue Río Paila, que lo hizo a través de unas formas más sofisticadas, pero todas más o menos, o mejor dicho, esa modalidad tuvo varias tipologías de acaparamiento. Por ejemplo, Río Paila fue la más compleja. Río Paila se vino a quedar, espérate que quiero comentarles algunas cosas sobre la parte que me interesa. Río Paila complejizó la forma de tal manera que, uno, fraccionó la compra de las tierras; dos, utilizó testaferros; tres, se llevó eso a un paraíso fiscal para comprar en Luxemburgo y englobar allá lo que los testaferros, pagos por ella, simulando un alquiler, habían comprado acá. Lo detallo un poquito para que ustedes vean lo simpático de ese momento. Rapaila contrata a Brigario Urrutia, un pool de abogados. El fundador de Brigario Urrutia era quien era embajador de Colombia en los Estados Unidos en esos momentos, Carlos Urrutia. Y quien hace la asesoría es un joven que se llama Francisco Uribe Noguera. Francisco Uribe les rinde conceptos y les dice más o menos, les dice esto que es interesantísimo, le dice, hecho los estudios, podemos comprar eso, sobre todo porque el Estado no anotó en las distintas, ¿cómo se llama?, escrituras públicas de esas tierras. El Estado omitió una anotación que tiene que haber hecho. Y es una advertencia a quien vaya a comprar de que esa es una tierra baldía, que por lo tanto usted no la puede comprar si no tiene las condiciones que dice la ley agraria. Y emite un concepto, lo escribe y dice, como no tiene esa anotación, a pesar de que son baldíos, los podemos comprar y en global. Y después él se presta y su compañía Brigario Urrutia, en asocio con funcionarios de Repaila, se prestan para adquirir una cantidad plural, muy plural, de unidades agrícolas familiares. Y conforman unas sociedades para hacerlo, pero todavía no se le entregan formalmente a Repaila, aunque siempre fue de ellos, porque eran testaferros. ¿Qué hacen? Se van y la venden en Luxemburgo, donde Río Paila crea un holding. ¿Cómo se llamaba? Asturias SAS, Carlos, se llamaba ese holding tal vez. Asturias SAS, creo. Bueno, Asturias. La memoria también me falla, pero creo que sí es por ahí. Creo que es Asturias. Algo así. Tiene algunas Asturias. Y lo engloba en ese holding con varios propósitos. Uno, tal vez borrar la huella, ¿no? Se va para un paraíso fiscal. Luxemburgo, que es medio paraíso fiscal. Y dos, para presentar esas adquisiciones como si no fueran de nacionales, sino como que fueran europeos, luego objeto del TLC, tendrían cierta prelación en el trato, o mejor, tendrían que darle un tratamiento como de inversión extranjera en momentos cuando entró a regir el TLC con Europa. ¿Vos te imaginas? Tiene todo el valor y digamos, el privilegio jurídico de presentarse como inversión extranjera directa, los de Repaila. Tienen un pequeño problema. Lo sorprendimos en flagrancia y encontramos hasta los conceptos de Francisco Uribe Noguera. Entonces, ¿qué dijimos? Sí,
a veces pueden predicar algo que se llama el principio de publicidad. Es decir, el Estado estaba en el deber de haber hecho anotación, más o menos es verdad. Eso es una discusión jurídica. Pero lo que pasa es que nosotros encontramos el oficio donde el abogado decía que a sabiendas de que eran baldíos iban a alegar esa omisión del Estado para quedarse con ellas. Luego eso era una confesión muy importante para el debate que se venía. Y cuando todo eso se suma y lo ponemos de presente en el debate, también simultáneamente al parecer ocurrió otra cosa. Y es que encontrábamos que los señores de Brigario Urrutia también habían asesorado a Cargill, compañía extranjera, y entonces la cosa se enreda más, porque el integrante Carlos Urrutia, embajador en los Estados Unidos de una compañía gringa que se queda irregularmente con predios en Colombia, probablemente había asesorado a esa compañía gringa, pero también probablemente tendría que representar al Estado colombiano en un eventual litigio por esas tierras. Es decir, estaba representando a Dios y al diablo simultáneamente. Pero yo creo que fue sobre todo, Carlos, y apreciado, la presión pública de la opinión pública tan grande que hizo renunciar a ese señor. Dijo que iba a venir a Colombia a responderme los debates, nunca llegó a Colombia. Y otro dato final sobre este caso, para que ustedes vean cómo fue eso. Francisco Uribe Noguera, quien hizo la asesoría, es hermano de, ustedes ya por los apellidos deben estarlo intuyendo, Rafael Uribe Noguera, el señor que violó a la niña indígena Juliana Zamboní. Y los dos son todavía, iba a decir eran, pero son hijastros de Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera hace toda esa trampa, el asesor es su hijastro, para quitarle tierras a los indígenas, porque en los llanos orientales hay muchas comunidades indígenas que alegan propiedad sobre esos territorios. Entonces, un hermano y su papá le quitan las tierras y el otro viola niñas indígenas. Esa es la familia tan prestante de los Brigario Urrutia, que adicionalmente decía el presidente era gran amigo de él de infancia, el presidente de la época. Pero también tenemos otros casos. La familia Eder, por ejemplo, le descubrimos tierras en Orocue, Casanare, en Meta y Roque, sí, en San Carlos de Guará y en Orocue. Y se las habían adquirido a dos narcoparamilitares que aparecían inclusive dentro de las estructuras del Departamento de Estado americano. El Departamento de Estado americano le tenía esas, ¿cómo se llama? Esos organigramas que vos ves que presentan en televisión con la DEA sorprende a este grupo criminal, y todo un organigrama todo organizado, y ahí aparecen dos hombres, Helbero y Cata Morales y Óscar de Jesús López Cadavid, primo del gobernador anterior, también de Casanare. De un departamento de la Puerta Masónica. El ¿De Guaviare. dónde? El De Guaviare. Guaviare, sí, perdón. Son primitos y aparecen todos ellos tocados de esos procesos. La familia Eder de las Manos Blancas vallecaucanas le había querido tierras a esos narcoparamilitares en una zona que fue violentada como ustedes no se imaginan. Manuelita, Río Paila, Cargill, asesorada por aquellos también, compañías extranjeras y nacionales, y de ellos me interesa también pues dejar comentado también el de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ya hablando del sector financiero, pues aparecían también varios, no todos los pudimos encontrar seguramente, pero Santo Domingo estaba. Recuerdo yo mucho que apareció en la portada de la revista Dinero una foto de los que llamaban los nuevos llaneros, y estaban el hijo de Santo Domingo, el hijo de los Eder y un tercer hijo que no recuerdo. Tal vez el hijo, no era el hijo de Sarmiento Angulo, porque a ese todavía no lo hemos sorprendido. Quisiera contar como anécdota también otro. Encontramos a un Juan Pablo Valencia Iragorri, que resultó ser primo de el ministro de la época, Aurelio Iragorri Valencia. Aurelio Iragorri Valencia tenía los mismos apellidos invertidos de su primo, porque en el Cauca los dueños de la tierra se casan entre familiares para no dejar de ser los propietarios, para no compartirlo. Es una historia además que ha sido objeto de literatura, porque pues ese tipo de relaciones produce problemas hereditarios, genéticos además. Entonces ahí la literatura se ha solazado haciendo bromas, chistes con un hecho que es real y cierto, y es que las familias notables procuran no urdir sus apellidos, no fungirlos con otras familias, con otros troncos familiares. Pues bien, Juan Carlos Valencia Iragorri era dueño de una pequeña compañía de aviación que se quedó con tierras también en la zona y compartía propiedad. No lo pudimos saber a tiempo en una época, nosotros después nos enteramos, con el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Los dos, con un tercero, un médico, se quedaron con extensión de tierras en los llanos orientales, y cuando lo sorprendimos, entonces anunció que me iba a demandar, iba a hacer una demanda.
una demanda me iban a interponer por culpa de Carlos Suescún, Paula Álvarez y Andrés Fuerte, quien lo sorprendieron en las pesquisas que hicimos, y cuando lo denunciamos dijo que era calumnia. Después de decir que no, que era calumnia, le tocó admitir que sí, dijo, pero que no había faltado la norma porque le había comprado un campesino que al parecer le vendió como venden allá, porque la gente ya no tiene escritura, sino que vende de otra manera, y dijo que lo hacía no por acaparar tierra, sino porque le gustó la tierra para poder aterrizar en ciertas aeronaves que él tenía, y la disposición de la tierra era tan bonita que él podía aterrizar en 1.200 hectáreas para hacer horas de beneficencia, según dijo. Nunca me demandó y le pusimos el campesino avión, primo de el ministro de Agricultura de la época. Entonces se cayó el ministro, tumbamos a Iragorri, tumbamos a Rubén Darío Lizarralde, bueno, o por lo menos con las denuncias que hicimos, porque, y esta es la otra particular para cerrar esta parte de los nacionales, también encontramos que muchos allegados a Juan Manuel Santos tenían un baldío. Entonces sacamos el cuento de que para estar en la mesa del gabinete de Juan Manuel Santos había que tener por lo menos un baldío. Lo encontramos al primo de Santos, Pachito Santos, a María Fernanda Ocampo, ministra de Educación, que en el propio tiempo había sido esposa de Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura. Los dos ministros, esposos, con sus hijos, se habían quedado con tierras baldías en los llanos orientales, y eso ofendió mucho la opinión nacional, ¿comprende? Es decir, creamos unos hechos políticos, públicos muy importantes de debate que permitieron defender las tierras baldíos, no tanto por esa época, por la gran movilización que vino después, esa portentosa movilización campesina y agraria que ocurrió después. Nos tocó después de estas investigaciones y probablemente contribuyeron a ella, pero fue muy interesante porque en cierta medida cada que tenían un proyecto de modificación de baldíos de estos hombres acaparadores, le sacábamos unas denuncias tan potentes que tocaban al ministro de la época, que tocaban a otro ministro, a un gran capital. Entonces aparecía Sarmiento Angulo y su hijo con tierras campesinas, y además les dieron incentivos tributarios propios de los campesinos. Se quedaban con la tierra, pero además al Sarmiento Angulo le dieron como 26 mil millones de pesos de subsidios por distintas modalidades para que se quedara con la tierra campesina. Es decir, pagó algo así como, yo no sé, 62 mil millones, le dan 26 mil por subsidios, de modo que era evidente y ofensivo frente al país todo esto que estaba ocurriendo. Bien, yo creo que hasta aquí un poco he comentado estos aspectos más importantes de lo que ocurrió, y en estos últimos minutos antes de las 10, para que tengamos un tiempito de conversación, me aplico a una especie de parte final. Hicimos muchas investigaciones, hicimos grandes denuncias, creo yo, contribuimos mucho al país. Después, para que ustedes lo sepan, me quemé, aspiré de nuevo a la Cámara, no pude llegar, saqué más o menos una buena votación, pero el polo estaba muy debilitado en el valle, nos dieron muy duro, y malas voces dicen que los ingenios azucareros invirtieron mucho para birlar en la registraduría que el polo del valle regresara a través de representante a la Cámara, de modo que al parecer ocurrió en 2 oportunidades. Este es un asunto que estamos investigando algún día para la Comisión de la Verdad, será, porque el interés, se lo voy a ir de esta manera. ¿Cuánto valen 1.600.000 hectáreas de las que hablaba Santos en una oportunidad? O 15 millones de hectáreas, como es ahora el plan maestro de la Orinoquía, sobre esas mismas zonas. En Colombia hay una particularidad también, ¿no? Es que un nuevo hecho de corrupción, un escándalo, se da tan pronto en Colombia que opaca el anterior. Entonces, ahora estamos hablando de ISA, que la quieren vender. Ecopetrol e ISA, que está en un trance. Pero antes hablábamos de Isagen, pero antes hablábamos, qué sé yo, de Raficar, pero antes, ahora estamos hablando de Odebrecht, pero antes hablábamos de Saludcop. Y yo me temo que la investigación que hicimos tenía una naturaleza y una especie de factura tan grande para el país. Le dieron muy poca, aparecimos en revistas internacionales, pero el espectador, el tiempo no nos dedicaba una línea a estas denuncias. Bueno, lo que se vino después fue que obtuvimos un informe de la Contraloría muy importante, y voy a decir herejías. Sandra Morelli hizo la investigación más importante, respaldada en nuestra denuncia, 14 casos de los cuales documentamos como 10, 11 nosotros desde la unidad de apoyo, y produjo los informes más importantes, en mi opinión, en las últimas décadas, varias, sobre el tema de las tierras baldías, a instancias de las denuncias nuestras, de Iván Cepeda, de Jorge Robledo, principalmente nosotros tres. Yo tuve el honor de documentar con mi UTL, con nuestra UTL, como 10 de sus casos, y ese informe fue fundamental. Pero se dio un quiebre. Para complejizar más la cosa, en el gobierno de Santos
no hay que hablar de Santos 1 y Santos 2. Yo diría que el primer periodo tuvo como periodo 1, 2 y 3, porque, vuelvo a lo dicho, en materia de tierra estaba en pugna un fenómeno global y un fenómeno de paz, y los dos confrontaban muchos sectores dentro del bloque de poder. Las mafias, los intereses de la burguesía comercial, de la burguesía industrial, ¿no? De la propia burguesía terrateniente, de los narcotraficantes, esa suma de intereses con el capital financiero, con las transnacionales, creo que producían momentos de correlaciones de fuerzas que explican por qué, en un primer momento, con Juan Camilo Restrepo, con quien teníamos una muy viva controversia, se avanzó mucho porque en la Contraloría estaba Sandra Morelli, que respaldó estas denuncias. Juan Camilo Restrepo presentaba proyectos de ley que nosotros combatíamos ferozmente, pero al propio tiempo propició cierto sector democrático en el INCODER con Miriam Villegas, y lo digo a riesgo de todo lo que esto significa, pero es que hay que tratar de dejar escritas ciertas claves de la historia para que alguien la escriba después algún día bien escrita. Sandra Morelli dice que la reaccionaria produce unos 3 o 4 informes y brutalmente importantes para el país, en minería, en salud y en tierras. Y después casi que la mandan a la cárcel. ¿Le estaban cobrando o no le estaban cobrando? ¿Era uribista o no era uribista? ¿Quién resulta siendo Sandra Morelli? Pero más que papel jugó en el momento concreto para esto. Jennifer Mojica en el Infocoder. Otras personas y personalidades ya no dentro del gobierno y por fuera, pero esto da un cambio. Cuando llega Estupiñán, se va Juan Camilo Restrepo y llega Estupiñán, llega diciendo el siguiente ministro, vamos a resolver el chicharrón de los baldíos, y nosotros nos ilusionamos con su discurso. Y un día va al Congreso de la República con un discurso completamente cambiado, alinderado con Luis Vélez, ¿cómo se llamaba? Carlos Luis Guillermo Vélez, quien fue superintendente de notariado y registro. Después creo que fue... No, Luis Guillermo Vélez, sí, señor. Luis Guillermo Vélez, que después fue, creo que gerente del Santa Fe y algo de la primera. ¿Cómo? Pues creo que fue el de la sí, el presidente de la DIMAYOR. Él, que era superintendente de notariado, que nos pudo ayudar mucho y al principio también dijo discursos, pero hubo un momento en el cual se da un cambio de toda la política, donde yo creo que se impone otra política distinta de esa que agenció Miriam Villegas, principalmente Jennifer Mojica, y que acompañó en cierta medida también, o por lo menos tuvo, Carlos. Es Jorge Enrique Vélez. Luis Enrique Vélez, sí. Jorge Enrique. Yo recuerdo, Jorge Enrique Vélez, bueno, yo recuerdo un debate en concreto donde va Estupiñán y viene el día anterior de decir, voy por esos baldíos para los campesinos, y llega a ser lo contrario. Tanto fue, tan memorable ese momento, que a ese señor le dio como un patatús en el Congreso de la República. Yo dije que le dio un baldío mental, porque no pudo responder a nuestro debate, quedó seco. Literalmente casi que no podía gesticular frente a lo que estaba ocurriendo, porque Inspector estaba traicionando lo que había dicho 2 días antes. Si ustedes van a Wikipedia, lo busqué hoy, Wikipedia dice que es que lo echaron, que se fue por no estar de acuerdo con las corporaciones en relación con las tierras. Eso es solo media verdad. Él hizo pronunciamientos, pero tomó partido por ellos a instancias del gobierno Santos, porque yo creo que Santos en esos primeros meses es traicionado por el Santos de los siguientes meses y sucesivamente en función de que, vuelvo a lo dicho, ¿qué representa Santos? Un gobierno que representa algo más que un gobierno, un bloque de poder que es otra cosa. ¿Cómo se ordenan allí el bloque de poder? ¿Cómo se reacomodan? ¿Quién domina en un momento determinado? ¿Por qué domina? Es un asunto de la historia muy interesante. La Contraloría hizo avances, pero después fue deshecha por un señor que siguió de la Contraloría. Ya te doy el nombre. Ese también fue otro que ayudó a que esto no fuera más. Hizo un informe muy pomposo, donde inclusive menciona a Uribe fuertemente, pero dijo, a diferencia de Sandra Morelli dijo, aquí hubo también detrimento patrimonial. Y el otro contralor dice, no, detrimento no hubo. Fue muy grave. Hizo pues una parafernalia para decir, oiga, qué cosa tan grave con los baldíos. Doy este informe donde toco a Uribe, a quien ya habíamos tocado, toco a fulano, a sutano, al ubérrimo, a Sarmiento, qué grave, pero ustedes no han cometido detrimento patrimonial. Les hice un favor. Edgardo Maya Villazón. Bueno, esta es mi opinión muy personal. Entonces le pregunto a otros compañeros que me acompañan en esta batalla y no piensan lo mismo, y tengo que tener la honradez intelectual o por lo menos decirles que es probable que otros amigos que me acompañan en esta batalla no piensen igual y digan, oiga, Maya Villazón, qué cosa tan buena que hizo, pero yo opino que hubo una especie de regresión. La Fiscalía no nos acompañó en nada, la Superintendencia tampoco. Logramos, sí,
que la Superintendencia de Sociedades tal vez sancionara a Mónica Semillas porque se había hecho indebidamente a unos recursos de subsidios y se los hizo regresar en su oportunidad. Finalmente, para mí, pues, fue, creo que un sentimiento que interpreta, pues no quiero ser abusivo, pero interpreta un poco al equipo, Andrés Fuerte, Pablo Álvarez, a Carlos Oscuna, todos los de esa época que trabajamos tan duro estos temas, y es la alegría de haber hecho unas denuncias muy importantes que siguen siendo muy útiles y que han tenido desarrollos importantes, pero también la frustración de que en su oportunidad avanzamos bastante y después hubo una regresión, aún dentro del gobierno, del primer gobierno de Santos, que tuvo comportamientos muy contradictorios que expresaban también ese momento contradictorio. Finalmente algo que no quiero que se me olvide. Por esa época le enviamos una carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque recibió subsidio y le dijimos, oiga, Sarmiento, devuelva los subsidios, aunque sea devuélvalos sin intereses. Se volvió viral. En esa época la viralidad era distinta, ¿cierto? Eso ahora es, hace 10 años esto evolucionó mucho. Pero se recorre por ahí el país de vez en cuando esa discusión, a la espera de que algunos ciudadanos le digan, oiga, pague eso, porque yo creo que ya nosotros en su oportunidad lo hicimos, o que haya una segunda carta de nuevo a Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia que sigue ahora conspirando contra el país a través de la reforma tributaria. Yo pienso que, apreciado Carlos y amigos y amigas, compañeras y compañeros, esto es una especie de resumen inicial de lo que fue esos momentos, un poquito dándole contexto político a lo que ocurrió en cada oportunidad. No, Wilson, muchas gracias. Realmente, esa era precisamente como la intención que yo tuve con esta invitación tuya, conocer no solamente el rigor técnico y jurídico que también le metiste, digamos, como en tu labor en el Congreso a estas denuncias, que son muy importantes, ¿no? Lo que estaba en juego era el patrimonio público, está en juego, de hecho, está en juego el patrimonio público, está en juego el interés de las personas más vulnerables de este país, como los campesinos, las comunidades indígenas. Y qué bueno, pues, escucharte y la verdad, pues, a mí me sirvió como píldora la memoria, ¿no? De recordar cuando hablabas de... Claro. Bueno, yo confieso que ya había olvidado varias cosas, nombre de algunas empresas, pero me sorprende mucho como esa capacidad que tienes de rememorar todo eso de una manera tan clara. Entonces, no, muchas gracias digamos, como traer eso a mi memoria también. Entonces, no, muchas gracias por eso. Pues yo tengo algunas preguntas, algunos comentarios sobre, sobre el tema, pero quiero primero dar la voz para los estudiantes, para que pues hagan sus preguntas, sus comentarios a la intervención de Wilson. Y ya después pues yo complemento. Así que por favor, ustedes tienen la palabra. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto y claro. Ok, tenía una pregunta. Lo que pasa es que nosotros hemos analizado en clase que, por ejemplo, la calidad de la tierra de la Orinoquía es mucho menor, digamos, que la calidad de la tierra que ostenta por ejemplo, sobre la cordillera, ¿sí? Por ejemplo, en Antioquia o en Cundinamarca. En ese orden de ideas, nosotros también vimos que, pues, digamos, allá la ganadería extensiva, por ejemplo, no es tan mala o sea, en el sentido de que pues esa tierra es necesario que se trate, digamos, ¿cómo decirlo? Como en una gran extensión para que pueda tener unas ganancias significativas. En ese orden de ideas, o bueno, no sé qué opina respecto a eso. Digamos, no se podría pensar en una política que discrimine entre esas tierras que necesitan, digamos, de unas grandes extensiones para poder sacar rentabilidad. O sea, no entiendo por qué en el gráfico que vimos en el mapa decía que la Orinoquía podía brindar grandes ganancias, cuando en realidad se requiere una cantidad demasiado grande para que dé ganancias. O sea, ¿por qué no en el mapa que salía del Amazonas y la Orinoquía, porque no sale que da más ganancias el centro cuando es una tierra pues más, ¿cómo decirlo? Como más fértil, por decirlo así?
Está muy buena tu pregunta, María Alejandra. Pues yo creo que vamos a ir debatiendo, no vamos a acumular preguntas porque esto no es un seminario, sino como más un escenario de debate. Entonces, Wilson, vas ahí interviniendo de una vez. Vale, o podemos acumular unas, pero no quisiera dejar de perder la oportunidad para que de pronto esto abre nuevos espacios y nuevos interrogantes y entusiasmamos a la pregunta, pero en todo caso estoy muy contento yo de estar con ustedes. Bueno, lo primero es que el mapa es de tierras disponibles, ¿cierto? Entonces no es de fertilidad del suelo, ¿cierto? Es como de oportunidad, de una oportunidad de producción y de rentabilidad versus esa oportunidad. Entonces, si, es probable que si lo extendemos no aparezca ni un solo rojito en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no te van a dar la oportunidad de extranjerizar su propio suelo. Hay un problema de relaciones de poder en el mapa. El Fondo Monetario Internacional lo que está es confesando que los inversores hacen mejores negocios en el tercer mundo, en los países periféricos, pues porque le pueden imponer su política. Te cuento otra anécdota para ejemplificar lo que he dicho. Cuando empezamos la discusión sobre la artillanura, empezamos con los extranjeros y creo que fue inteligente, además de que teníamos un gran interés nacional, patriótico, es decir, ni más faltaba, uno es colombiano, ¿cierto? Pero interesa mucho el tema del capital más allá solamente de su procedencia. Y nos acompañaban hasta los conservadores. Yo les quiero contar que cuando presentamos un proyecto de ley contra la extranjerización, cometimos el error con Jorge Robledo, quien entonces era del Polo, de colgar ese proyecto por allá como para democratizarlo y resulta que los godos nos lo robaron y presentó el proyecto nuestro un conservador, creo que fue, yo no sé si Carlos recuerda, se nos anticipó un conservador y lo presentó porque él representaba bien el interés del partido conservador o de un sector nacionalista, probablemente ultraderechista, yo no sé. En esto podemos conseguir hasta con ultranacionalistas, ¿entendés? Esa gente rara por allá, que bueno, que rara no, qué pena, me entusiasmo con la discusión, pero esos sectores que comúnmente no están con nosotros, pero cuando se dice patria, nación, todo esto dicen, oh, Colombia, tierra mía, y se ponen la mano en el pecho. Entonces dijeron, vamos contra eso. Pero también es posible que algunos nacionales burgueses dijeran, nos conviene el discurso de Wilson contra la extranjerización, porque yo no quiero que esa tierra se la quede Cargill, sino yo, que la acaparen y que se la quiten al campesino, al negro, al indígena, ¿no? Que se la quiten a ellos, pero que no se la entreguen a los extranjeros, porque sí, yo puedo ir por ella en nombre de la patria. Entonces yo creo que Sarmiento Angulo estaba feliz con nuestro discurso, probablemente el discurso inicial. Es posible que los ingenios, y Wilson está defendiendo los llanos orientales de los chinos, que vinieron por 300,000 hectáreas y no pudieron quedarse con ellas. Le dijo la revista Semana que nosotros no le habíamos tirado el negocio. Yo no soy tan chicanero, ¿entendés? Yo no creo que no le hayamos tirado, pero hicimos tanta bulla que tal vez los ingenieros dijeron, oiga, el favor que nos están haciendo Carlos Oscún y Wilson Arias, los dueños de los ingenios. Bueno, probablemente cuando nosotros dañamos la extranjerización, abrimos un mayor campo de mercado para ellos. Lo señalo para decir un problema de relaciones políticas. Usted no extranjeriza tierras en los países centrales, usted extranjeriza en los periféricos. En Birmania, que entregaba su tierra casi que de gratis. ¿Por qué? Porque tenía un cuasi dictador entreguista, arrodillado. Se arrastraba ante los gringos. No, perdón, ante los chinos creo que era. O ante Qatar, ya ni recuerdo, porque ahí eran varios actores. En África eran unos, en Asia otros. China llegó hasta acá, se quedó con tierras argentinas. Pero vaya usted extranjería las tierras chinas, a ver si nos dicen, no, nosotros somos socialistas. Entonces, relaciones de poder. El mapa también está informando eso. Y dos, en ese contexto, que no en otro, esas tierras poco fértiles son las que hay que ir por ellas por las necesidades de las presiones mundiales, uno. Y dos, pero también produce otro efecto que el que tú dices. Es probable que los ingenios que son dueños de tierras fértiles vean valorizadas sus tierras fértiles porque incorporan al mercado a tierras menos fértiles. Entiendo yo, no soy especialista, pero algunos de ustedes me pueden explicar un poco mejor, que cuando tú posees tierras fértiles e incorporas al mercado otras tierras menos fértiles, se te valorizan tus tierras, porque la producción, digamos, el precio medio de producción que se admite para esta, ¿no? Es distinto este resulta más rentable comparativamente que el otro. De modo que si ya estamos utilizando estas tierras que son menos fértiles, pues estas que tienen más rentabilidad, vos te imaginas, cuando no están estas, es posible que la cosa se dé de una manera. De modo que habría que interpretar también qué interesa hacer. Y tres, lo que pasa es que estos ya se habían ensayado, ¿entendés? Esto ya ni siquiera en eso estamos tan originales. Esto se había hecho en unas tierras parecidas del Brasil, se llamó el Cerrado Brasilero, como le llamaron.
Es una experiencia bastante estudiada porque tuvo impactos muy negativos en materia ambiental, pero llenó los bolsillos de unos cuantos, ¿entendés? Ahora, ¿qué le importa al capitalismo? Pues tener una alta rentabilidad. Y entonces resulta que resultaron fértiles. ¿Cómo? Bueno, hicieron, digamos que los avances científico-técnicos se pueden extrapolar. Y lo que hicieron allá en el Brasil, encalamiento de los suelos y otras disposiciones, penetración de vías, también lo calcaron acaso se llama documento COMPES de la altillanura. Pues el primer documento COMPES para la esquinita de la altillanura que viste, pero ahora es plan de la Orinoquía para todo lo que aparece rojo, es decir, también hacia allá, hacia abajo, hacia la Amazonía, también están yendo con el plan maestro de la Orinoquía bajo claves parecidas, que no es solamente autorizarlo, es también hacerle vías, es también hacerle transporte multimodal, es también hacerle repotenciación de las electrificadoras, es también hacerle distritos de riego, de todo, asistencia técnica, mercados de valores futuros, bancarización, instrumentos financieros, porque también hay mucho de especulación. Antes de cerrar, digo eso, no solamente es para la actividad productiva. Es que Sarmiento Angulo puede estarlo presentando como lo presenta Sarmiento Angulo. Esas adquisiciones de tierras campesinas a precio huevo y con subsidio estatal, ahora los presenta en la bolsa de valores gringas a un valor muy superior, tanto que está produciendo una especie de burbuja financiera, de burbuja inmobiliaria en la zona de influencia, al punto que está afectando a los otros productores que tienen producción real. Entonces te digo, hasta para la especulación sirve, decir, no solo con vocación productiva, sino en el dominio de los nuevos mercados transnacionales, también de la especulación financiera. Y eso funciona de lo lindo. A veces es más importante especular y acaparar. Engordar le llaman. Hay un artículo interesante de Héctor Mondragón que habla de una burbuja financiera y dice cómo es posible que sea mucho para especulación, ¿no? Y dice que se puede presentar inclusive la prima de tenencia de la tierra, es decir, se llega a especular tanto que engordar es mejor negocio que poner a producir. Yo compro no para producir, sino para engordar. En esa complejidad quiero dejarte dicho un intento como de, que no de respuestas, pero sí de compartirte lo que es mi impresión sobre ese punto que estás diciendo. Sí se podría aprovechar, según dicen los brasileros, y sí se puede especular, según dice Sarmiento Angulo. Bien, bueno, yo quería ahí complementar cuando Wilson decía del tema de la expansión de la frontera, que en realidad es lo que se hace al incorporar nuevas tierras, que nosotros lo hemos visto, que esto es un proceso histórico que viene desde el periodo colonial, que lo hemos denominado, yo lo denomino de exocéntrico, ¿no? Es decir, comenzamos desde las tierras altas y en este país comenzamos a ocupar cada vez tierras más bajas, ¿sí? También por el fenómeno que nosotros analizamos aquí de cómo los centros mundiales con la primera revolución, la segunda revolución industrial demandaron cada vez más esas sociedades de consumo se interesaban por el banano, por la quina, por todos estos productos tropicales. Entonces allí se fueron incorporando estas áreas. Y ese fenómeno no para, ¿sí? Solamente que aquí lo que nos muestra Wilson con estos fenómenos es cómo llegan otros actores, ¿sí? O se reproducen esos actores, pero bajo lógicas diferentes, ya todo, digamos, articulados en el mundo de la globalización, del capital financiero. Y lo que dice Wilson es, esas tierras ocupadas en una fase inicial de ese proceso exocéntrico se valorizan al incorporar nuevas áreas. Eso en esta clase no tuvimos ocasión de analizarlo en rigor, pero quien quiera a profundizar sobre eso, creo que ustedes en sus clases de pensamiento económico lo tratan en rigor, es el capítulo 2 del libro de Principios de Economía y Política y Tributación de David Ricardo, ¿sí? Eso se llama el concepto de renta diferencial. Entonces, cómo mediante la incorporación de tierras de menor calidad se genera, digámoslo así, un aumento, una valorización de la tierra, ¿sí? Por los detentores en áreas de mejor calidad, ¿sí? Ustedes recuerden que lo que dice allí es la pregunta clásica que usted le puede hacer a un profesor de pensamiento económico. ¿El bien es caro porque porque la renta es alta o la renta es alta porque el bien es caro? Entonces recuerden ustedes que la respuesta es que el bien es determinado por el costo de producción, por el valor del trabajo, y entonces allí la renta, digamos, es alta porque el bien es caro. ¿Eh? Entonces, eso, digamos, como para dejarlo claro, que si alguien quiere profundizar sobre eso, sobre ese asunto, ya se tiene debates importantes. Bueno, no sé si María Alejandra que está satisfecha con la respuesta, si tiene más preguntas, puede hacerlo también. Sí, pues entendí que era porque la Tierra, o sea, porque el mapa asume que es la Tierra que está disponible.
¿sí? O sea, por eso es que la pone en rojo. Sin embargo, ahí me llega otra pregunta y es, o sea, una buena parte de la Amazonía no es reserva indígena y reserva forestal, o sea, porque la asumen como disponibles y en realidad, pues es selva, o sea, eso debe estar regulado por alguna ley o algo así, ¿no? Esa es la disputa del capital, precisamente. Wilson, ahí si quieres complementar y mostrar No, de cuál. nuevo la política, la fría política. Los economistas tienen que darle mucho lugar a la política, Sí. porque si damos lugar a la idea de que la norma, primero de que la ley es justa, falso de toda falsedad, hay normas que son absolutamente justas, yo combato todos los días normas injustas y se vuelven leyes. Una que dice ahora que hay que sacarle el impuesto, la reforma tributaria a lo que llaman clase media, que realmente es el trabajador que tiene empleo estable, aquí le llaman clase media, ¿no? Y no a los súper ricos, pues eso es injusto, pero es ley, de modo que es legal. Pero lo otro es que la ley se cumple, ¿no? La ley se cumple en función de unas correlaciones de fuerzas. Se lo voy a poner de otra manera. No de una gran corporación quedando de hecho, porque además hay procesos de que no la están adquiriendo irregularmente en primer lugar, ¿cierto? Yo quemo la Amazonía, que ya no es la quema ancestral. Dice la Fundación Pares, llegan obreros con motosierras pagos por un patrón. Están creando una realidad, de hecho, económica además, en la idea de que después te va a pasar, ahora, ¿por qué allá? Porque ya está anunciado en el plan maestro que te va a pasar la carretera al distrito de riego y cuando todas estas cosas se suman, entonces hay una especie de expectativa y esa expectativa crea unas posibilidades de especulación y de acaparamiento, que el acaparamiento en este caso tiene que ver con eso. Pero el tema de la norma siempre supedítelo, es mi opinión, después de estar tanto tiempo en el gobierno, siempre supedite la norma a la política, es decir, se la voy a poner de otra manera, ya no una gran corporación, digamos, saltando la norma. Se la pongo cuando los obreros hacen una huelga que la declaran ilegal y mantienen la huelga. Un obrero débil, una asociación de gentes pobres o trabajadores proletarizados, le hacen una huelga a una corporación y el gobierno declara ilegal la huelga. Pero los obreros siguen la huelga y la ganan y la negocian. ¿De qué sirvió la legalidad? La ilegalidad depende de la correlación de fuerzas. Bueno, depende del momento político, de una suma de factores. Eso es lo que está pasando, en mi opinión, en los llanos orientales y lo que está pasando en la Amazonía. Algún día te muestro el mapa, mejor dicho, algo así como el mapa que ha hecho la UPRA sobre las vocaciones palmicultoras del país y cómo se extienden en la Amazonía y cómo en esos espacios se están dando grandes quemas, en eso en particular. También para ganadería, también para coca, pero estoy denunciando especialmente esto porque los palmicultores están felices de que digan de que la operación Artemisa es para evitar la coca. Pura paja, la Artemisa es para sacar campesinos e indios de la zona. ¿Quién dijo que la norma autoriza que se vaya el ejército a sacar indios? ¿Eso no es lo que está haciendo el ejército ahora? ¿De qué constitución política lo sacaron si el ejército está para otra cosa? ¿Está ocurriendo? Claro que está ocurriendo, respaldando el fenómeno de acaparamiento no por los terratenientes chiquitos. En mi opinión, detrás hay grandes hilos del capital. Bueno, esto está por desnudarlo completamente y por eso es tan apasionante todo esto, pero un poco creo que es mi reacción a lo que estás mencionando sobre la ley. Sí, claro, hay restricciones legales, no debían estarlo haciendo. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿alguien más? Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta respecto a las comunidades que se ven afectadas por la adquisición masiva de la tierra. Bueno, pues se supone que la adquisición masiva de la tierra hace, digamos, no hace posible que los pequeños productores sigan existiendo si no se, digamos, unen con esos grandes empresarios. Entonces quería preguntar cómo si ha habido reacciones de las comunidades, ya sean campesinas, indígenas, afrodescendientes, frente a esta, digamos, acaparación masiva de la tierra, pues desde esa época, desde Santos. Y la otra pregunta es referente a como la política pública. Entonces, ¿cómo ha cambiado desde el gobierno de Santos al gobierno de Duque frente, digamos, a la política pública a favor de los inversionistas? ¿Quieres que acumulemos otras preguntas, Wilson? Sí, 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 está bien, acumulemos varias.
Bueno, José Alejandro creo que también me iba a preguntar, ¿cierto? Y se apagó el micrófono. Sí, buenos días. Pues ahorita que precisamente estábamos hablando acerca de la extensión de la Amazonía, de cómo pues se están ofertando las tierras allí, aun cuando se sabe que en muchas de ellas encontramos resguardos indígenas y también encontramos zonas que ambientalmente están protegidas por eh, comunidades internacionales como el CEPAL y bueno, en general así. Eh, yo estaba buscando, pues ahorita que estábamos hablando al respecto, y encontré que hace un año, en marzo 6 del 2020, bueno, casi un poco más de un año, la Agencia Nacional de Tierras, que pues es la que está como relacionada con todo esto de la restitución de tierras y todo, pues todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años con el proceso de restitución de las víctimas, encontré que se iban a restituir más de 300.000 hectáreas de la selva amazónica. Yo le quería preguntar a Wilson en este caso si ese proceso realmente se dio, porque pues ya lleva un año pues, que se propuso, que se suponía que se iba a hacer, pero pues de repente eso qué acogida tuvo, o si se hizo o no se hizo, y ya, esa era mi pregunta. Bueno, ¿quién más? Vamos acumulando más preguntas. Tal vez sea mejor para nuestro invitado, sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Juan Diego. Bueno, buenos días. Y mi pregunta es, ¿cómo funciona pues todo este tema de pues digamos cuando ya se han saltado la norma, los terratenientes o las grandes compañías, digamos que ya legalmente tienen la tierra? eh, pues mi pregunta es si existe algún mecanismo en términos de tributación, pues que les impida especular con la tierra por tenerla improductiva. Pues algo que entendí fue que pues cuando no es rentable producirla, pues simplemente la usan para especular en mercados internacionales. Entonces mi pregunta es si existe algún mecanismo, bien sea de tributación o no sé de qué otro tipo, pues para evitar que hagan esto. Está bien, bien, buena pregunta. Siguiente. ¿Alguien más? A ver, muchachos, aprovechen aquí que tienen a un senador también de la República que sabe sobre estos asuntos. No pierdan la oportunidad. Frank. Pues sí, muy, digamos, en la línea del compañero anterior, el texto que vimos de 070 del senador, representante de la Cámara ¿cómo era? Lozano, de apellido Lozano, que estaba acaparando tierras en Bichada, del Centro Democrático. Era Lozano, no me acuerdo. Carlos Lozano, creo que era. Y precisamente, pues, tenía, ¿cuánto era? Más de 6.000 hectáreas acaparadas. La pregunta es cómo se puede revertir ese tipo, digamos, de despojos. Ok, ¿cuál será el representante? ¿Será, Pues sí, será sí, el de... yo también le hice hace días le hice una hamburguesa, pero bueno, ahorita lo busco. Es del Centro Democrático, se quedó con tierra Gustavo recientemente. Londoño García. Ah, Londoño. Ok, Ujú. bien. Listo. Gracias, Frank, por su pregunta. ¿Quién más? Bueno, pues si quiere, Wilson, vamos resolviendo esa por ahora, a ver si surgen otras. Y ya, igual también tenemos ya no mucho tiempo, media hora. Sí, ya estamos en la parte final y me ha gustado mucho. Yo quiero empezar por aclarar algo, que me Ujú. siento un poco, digamos que muy bien con ustedes, pero también en la necesidad de decirle, por la generosidad de algunos, pues me llaman de la manera, pero no, yo no soy especialista en el tema, yo vengo de un mundo distinto, no vengo del mundo agrario ni de la academia, y menos de estos temas, pero nos aplicamos a una investigación de unos casos. Investigar los casos nos obligó a estudiar algunas cosas, de modo que no siempre voy a tener respuestas,
y probablemente son muy incompletas, pero también es chévere para que entendamos la política. ¿De qué manera puede un obrero llegar a tratar de representar unas causas que no son inmediatas suyas, pero que sí son suyas en tanto interés ciudadano, político y del país, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a perdonar mis lagunas y mis afirmaciones más apasionadas que con dominio a veces académico. Ustedes nos van a ayudar mucho en el país con esas preguntas y esas interrogaciones, de modo que yo voy a lanzar las barbaridades que me ocurren desde el corazón, más que desde la información también, porque este es también un desafío para mí. Lo segundo es decirles, yo no sé cuántas estén restituidas ahora, hectáreas hayan restituido, pero nunca van a ser 300.000 y menos en el Amazonas. Lo que ha habido es un proceso de incorporación a lo, tal vez a eso te refieras, al Fondo Nacional de Tierras, en fin, que alegan que hay un volumen muy grande de 1.000 hectáreas. Hemos logrado demostrar que no es verdad que sean todas esas. Y de formalización y restitución, las cifras son bastante, ¿cómo se dice?, bastante modestas, muy inferiores a los planes iniciales, yo creo, porque es verdad que es difícil hacer esos procesos, pero también por un problema de voluntad política, porque este gobierno ha ralentizado todo eso. Inclusive la formalización a la que Santos le aplicó tanto empeño, porque, en mi opinión, y valdría la pena que el análisis académico y la investigación rigurosa lo dijera, es que la formalización es otra manera de que las corporaciones acaparen la tierra, porque tú formalizas y le das el título, y entonces ocurre algo que está en el ambiente de la discusión desde que Carlos lo planteaba, que yo quiero también dejar dicho además porque tengo una especie de deuda moral, espiritual, política, intelectual con Orlando Falsborda, quien hablaba de la ley de los 3 pasos. Decía cómo se había instalado la expansión de la frontera agrícola sobre la base de quitarle la tierra al campesino, ¿entendés? Entonces el campesino se va como colono y tumba monte, paso 1, paso 2, y después de tumbar monte, dice él algo así como que el tendero o el cura le ayuda a vender, y por allá como el tercer paso es que el gran capitalista o el terrateniente se queda con la tierra. Y esos 3 pasos también fueron bautizados de otra manera. El campesino con la tierra tratando de hacerse el título y por relaciones políticas no lo tiene, entonces le toca vender. Creo que está muy vinculado. A eso alguien le llamaba la eterna lucha del hacha contra el papel sellado. En esa lucha del hacha contra el papel sellado y la ley de los 3 pasos, creo que explica en buena medida ese fenómeno y eso que ha venido ocurriendo en la Amazonía, en los llanos orientales y antes, pues por eso hablamos de tantas zonas de colonización en la historia nacional. Ahora bien, en este momento, o en ese momento, sí hubo formas de resistencia al nivel que había, ¿cierto? Inicialmente, por ejemplo, hubo organizaciones en los llanos que nos acompañaron las denuncias, que es una forma de luchar y de resistir, y nos daban mucha información, pero después eso se volvió una movilización nacional. No siempre esa movilización coincidió con la comprensión de todo, la cabalidad de nuestros debates. Yo me acuerdo, para que ustedes comprendan también la complejidad, que yo viajé a varias partes tratando de explicarle a las organizaciones agrarias lo que ocurría aquí. Recuerdo que lo volví una frase, le dije, si Lenin estuviera vivo, ¿cómo se llama? Pues ese hombre tan importante de la Revolución Rusa, de los bolcheviques, les decía yo, ya hubiera sacado una especie de programa mínimo para los llanos orientales o para la altillanura, porque está en disputa impresionante esto acá. Y no siempre las organizaciones agrarias la comprendían, pero algunos sí, y nos acompañaron. Y las comunidades indígenas también hicieron manifestaciones de respaldo, escrito por lo menos, o actos muy de la mano de, también me recuerde, de la pastoral social o de los claretianos y una gente que se movía por allá reclamando que no hicieran este tipo. Y hubo pues expresiones de la ciudadanía, algunos de campesinados y sectores afectados, pero creo que tuvo que pasar unos años para que cobrara más masa crítica este debate, porque inicialmente fue un poquito solitario y ahora sé que hay un universo mayor de quienes nos acompañan en esa resistencia sobre el tema de la resistencia. Sobre la política, Santos y Uribe, yo creo que lo que ocurrió es que el mandato del Banco Mundial y del Fondo Monetario era para el 2006-2010, viste lo que dije en la literatura, pero Uribe no lo pudo hacer, y Uribe no lo pudo hacer de nuevo porque tenía cierta impugnación muy grave por los falsos positivos, por todo lo que había hecho en el campo, de modo que no pudo sacar adelante lo que después fue la ley de Sidres. Santos sí la sacó adelante. Santos saca adelante al menos 2 cosas políticas muy gruesas que Uribe no pudo sacar
por la impugnación que había como criminal. Los gringos, ¿qué dicen? Yo no le doy TLC a quien está haciendo falsos positivos. Eso fue lo que dijo el Congreso gringo. Entonces Uribe no sacaba adelante el TLC a pesar de que se aplicó al TLC. ¿Quién lo saca? Santos en 6 meses. Yo decía en esa época, Santos tiene más eficacia táctica que Uribe, porque representa, aunque fue su ministro, hoy representa otra cosa. El hijo de los dueños del periódico El Tiempo no es lo mismo que el gamonal narcoparaco, que casi que fue la impugnación, que quedó con los gringos. Del mismo modo que Fujimori se le volvió poco funcional a los gringos. Del mismo modo que Noriega en Panamá se le volvió poco funcional a los gringos, Uribe se le volvió poco funcional, necesitaban otro que le articulara. Y yo creo que fue lo que ocurrió. De modo que cuando me preguntan la política, yo creo que Santos desarrolló más esta política que el propio Uribe, aunque expresaban intereses distintos desde lo que hemos denominado el bloque de poder. Y por eso Santos desarrolla las sidres que no puede desarrollar Uribe. Uribe hizo como 5 intentos. Creo que es la silla vacía la que dice, ¿cuántos intentos hizo Uribe? ¿Y cuántos lleva Santos? Y les derrotamos muchas veces, primero porque Uribe tiene una gran impugnación internacional y por es que no se olviden que cuando Uribe bombardea Ecuador, cuando Uribe se mete a sacar a Granda de Venezuela, inclusive rompe la relación internacional y crea una crisis de sectores de la burguesía que exportaban a Venezuela. Entonces estaban los choques de trenes tan grandes. Ustedes no supieron de los choques de trenes de Uribe, de las contradicciones al interior del gobierno de Uribe tan brutales al final que casi que se paralizaban cosas en esta. Él lo confiesa en un discurso de la Facenda. Dice, no he podido sacar adelante esta política, pero ¿quién la saca? Santos. De modo que respondo con esto para decir, Santos fue un perfecto continuador de esa obra que intentó Uribe, pero no pudo realizar, aunque Uribe yo me temo que no la quería realizar del todo, sobre todo en el campo de las víctimas, porque eso requería algo así como una especie de clarificación de predios, y cuando Uribe intentaba clarificar los predios dominados por el paramilitarismo, pues seguramente iba a la zona a preguntar de quién es esta tierra, y le decían, mía, de quien financió tu campaña electoral. De modo que creo que esas eran parte de sus dificultades. Pero hay una continuidad. Perdón, bueno, y 2, eso llamó Sidres y sigue llamando proyectos de ley que están cursando ahora en el Congreso de la República cuando me preguntan los proyectos de ley y la política pública. Tributación. Bueno, yo creo que ustedes me pueden dar clases a mí sobre esto, pero un poquito les digo lo siguiente. Se supone que está prohibido acaparar baldíos, inclusive la tierra, pues la tierra con vocación agrícola improductiva no es permitida tampoco. Por eso es que los ganaderos la llenan de vaca, ¿entendés? Entonces no se quedan con esas tierras y por eso la ganadería extensiva es tan importante, porque vos tiras 2 vacas y se te multiplican relativamente y presentas como ustedes que si hubieras productivo, algo que no lo es. Pero además, no se olviden que la tributación también ha evolucionado para ir desmontando la renta presuntiva del suelo, que era alguno de los instrumentos que heredamos de la tributación anterior, según entiendo, para luchar contra esa, digamos, condición de acaparamiento de tierra improductiva. Y sí es verdad, yo creo que a veces acaparan con destino a la especulación, aunque no siempre. Han habido proyectos que han intentado, pero entiendo yo, según he leído, que en varias partes del mundo ese fenómeno de acaparamiento también ha fracasado. Vaya a saber, creo que hay que hacer evaluaciones, pero en buena parte del mundo ha fracasado esta moda del acaparamiento, pero yo creo que no en toda parte ha fracasado. Es decir, tiene unos campos más exitosos que en otros. Yo creo que de esta manera respondo un poquito desde lo que yo podría hacer con la advertencia, porque es bueno decírselo a ustedes, de que quien tienen acá es un parlamentario. Suele la gente pensar que los parlamentarios saben de todo y los parlamentarios posar, che, yo sé de todo, mentiras, falso de toda falsedad. Hay que entender que ni son sabiondos ni sabelotodos, porque además nadie lo debe ser. Y segundo, llegamos no siempre por una especie de, es decir, llegamos por representaciones políticas. Y la representación política supone campos de intereses más que campos, digamos, de disciplinarios y académicos. Bueno, no, muchas gracias, Wilson. Sí, es pertinente, no las sabemos todas, ¿no? Y no, gracias, digamos, Claro. por tu experticia, digamos, en estos asuntos. Yo sé que tal vez no te gustan esos calificativos, pero la verdad, por la labor que has hecho, sí tienes un merecido reconocimiento en estos asuntos, Gracias, tanto en Carlos. el campo político como en el campo académico, ¿sí? Entonces, muchas gracias por eso. Yo quería, frente a la pregunta que hizo, creo que fue José Alejandro, que ya salió, pidió
disculpas para salir antes, porque tengo una cita médica. Él dijo de algo de como 300.000 hectáreas de restitución en la Amazonía. Aquí lo que hay que hacer es una distinción. Con la ley 1448-2011, que fue la ley conocida, ley de víctimas de restitución de tierras, que ya nos contó Wilson, nos dio el contexto político en el que esto se generó y las contradicciones que generó en ese bloque de poder, en fin. Esa ley originalmente se había pensado solamente para campesinos, pero los indígenas y las comunidades negras en Colombia y las comunidades rom también pidieron ser partícipes de esa ley. Entonces, la ley 1448 en realidad no es solamente la ley 1448, es la ley más los decretos técnicos. Entonces, allí se encuentran 3 decretos que tienen el mismo, decretos ley que tienen el mismo peso, digamos así, formal, jurídico, el mismo nivel que la ley 1448, que corresponde a la restitución de derechos territoriales, ¿sí? Las comunidades indígenas, las comunidades negras y las comunidades romo gitanos, ellos no tienen la misma cosmovisión o el mismo entendimiento de lo que es, digamos, la tierra como un factor de producción que puede suceder para el campesino, a pesar que el campesino también puede tener cosmovisiones diferentes en su relación con la tierra. Pero entonces, en esos decretos ley no hablamos de restitución de tierras, sino de restitución de derechos territoriales. Entonces, hablamos es de territorios. Las comunidades no son detentoras de tierra, no son los mayores terratenientes, como dice una senadora del Centro Democrático en Colombia, que yo expliqué que de toda esa tierra que tienen las comunidades negras y las comunidades indígenas, apenas como cerca del 2% de esos 36 millones de hectáreas tienen una vocación y un uso agropecuario, es decir, no son grandes terratenientes. Ellos son detectores de derechos territoriales. Y en esa ley 1448, cuando miramos las estadísticas, aquí yo busqué, en la actualidad se tienen 226.000 hectáreas restituidas en Colombia, o sea, a 10 años de ser promulgada esa ley, apenas se tienen... ¿Cuántas, Carlos, ahora? 226.000 hectáreas según las estadísticas de la unidad de restitución. ¿Sí? Es decir, eso es equivalente a una proporción muy baja del nivel de despojo que se lleva en Colombia. ¿Sí? Que eso fluctúa dependiendo de algunos centros de investigación. Yo recuerdo que la Contraloría General de la República hizo la primera encuesta de víctimas y calculó más o menos el despojo en casi 8 millones de hectáreas en Colombia. Otras entidades hablan de 4, otros se atreven a decir que no hubo despojo, que no ha habido despojo. O sea, esa es como la cuestión. ¿Sí? Sobre eso hay un debate muy interesante, hay un texto de Gutiérrez Sanín que habla sobre ese tema del despojo. Entonces, de esos 226.000 hectáreas, casi que 2/3 partes, o sea, el 60% de esos 226.000 hectáreas son más o menos como 3, 4 sentencias, ¿sí? Que tienen que ver con territorios étnicos, es decir, corresponde con derechos territoriales. Entonces, el foco principal de donde tienen cómo mostrar datos sobre restitución de tierra corresponde solamente a 2 o 3 casos. Por ejemplo, uno solo, que recuerdo que analicé mucho cuando analicé estos temas en la Contraloría General de la República, es un resguardo indígena que se llama Taní, ¿sí? En el Alto Andágueda, allá en la frontera entre Chocó y Risaralda, es más o menos 58.000 hectáreas, o sea, para que ustedes tengan la magnitud. Son pocos los casos. El caso eso quiere decir que el foco ha estado más por allí, que las cifras tienen como ese sesgo, ¿sí? En lo que tiene que ver con campesinos, realmente las estadísticas son muy pocas, ¿sí? Entonces, probablemente la referencia la que hizo el José Alejandro, creo que fue quien hizo la pregunta, sobre esa cantidad de hectáreas restituidas en la Amazonía, corresponde tal vez a una demanda que instauró la unidad de restitución en el año 2019, sobre más o menos 3 resguardos en los departamentos de Vaupés y Guaviare, que abarcan 500.000 hectáreas, ¿sí? Pero son sobre derechos territoriales de esas comunidades étnicas, ¿sí? Entonces, probablemente cuando nos encontremos con esa magnitud de la restitución, allí esas tierras van a colindar con parques nacionales, van a corresponder con selvas, etcétera, pero no son tierras, digámoslo así, que tienen como un pasado productivo o unos cambios de uso, esperemos, ¿no? Algunos sí, como bien lo mostraba Wilson, se tiene una arremetida contra la Amazonía en la cual intereses distintos están buscando, digamos, esa tierra que no propiamente campesinos,
por ampliar esa frontera agraria. Entonces, eso, digamos, como para hacer esa aclaración, tal vez es por ahí que él llevaba esa pregunta. Si no significa que sean tierras realmente ya restituidas, sino que son en un proceso judicial, una demanda para garantizar derechos territoriales. Bueno, esa, digamos, como que era una aclaración necesaria. Sobre el tema de los impuestos, bueno, tal vez lo que preguntaba Juan Diego es si existe algún mecanismo en la legislación nacional que sirva como un desincentivo para estos acaparadores, sea para fines pues, productivos, si lo logran hacer esas inversiones, o para fines especulativos, creo que lo mostraba Wilson, que es tal vez el principal móvil de estas inversiones. Y pues la verdad es que en Colombia más o menos el 80% del catastro está desactualizado o no está formado. En Colombia hay interés desde hace algunos años, financiado inclusive con recursos internacionales, de hacer un catastro multipropósito que anda a unos pasos paquidérmicos, ¿sí? Y eso, según por ahí algunos rumores, dicen que va a transformarse en un negocio de privados, es decir, que el Estado lo va a delegar a instituciones privadas para realizar esos procesos de autoavalúo, ¿sí? Entonces, allí una obligación que debería ser del Estado de identificar tanto el patrimonio representado en los baldíos como identificar el patrimonio de los particulares para cobrarles impuestos, ¿sí? En realidad lo pretende tal vez delegar en particulares donde los intereses de los grandes terratenientes probablemente van a estar ahí representados, ¿sí? Y vamos a tener tal vez un catastro multipropósito que puede cumplir con fines ambientales, etcétera, pero probablemente en tributarios no, ¿sí? Y esa es la historia ingrata, digamos, de este país en el cual tenemos un índice de casi 0,91, ¿sí? Pero no tenemos una política tributaria que genere los desincentivos para esa acumulación de tierras, ¿sí? Nosotros en clases anteriores mostrábamos cómo en los años 70, con un trabajo de la profesora Astrid Martínez, cómo el 0,1% de los propietarios pagaba 4 veces menos impuestos que los pequeños propietarios. Y ese trabajo actualizado a 2009, con otra metodología ya por unidades agrícolas familiares, en un trabajo que desarrolló Salomón Kalmanovitz, el profesor Salomón Kalmanovitz con Camilo González Pozo y otros, para Acción Social en esa época, demostraron que era 7 veces, es decir, aumentó la desigualdad tributaria durante ese periodo, ¿sí? Entonces, los pobres, realmente los campesinos, pagan en términos relativos más tributos que los grandes detentores de la tierra, ¿sí? Y eso ocurre porque los avalúos nunca han sido realizados, es decir, mientras que un campesino puede tener un avalúo de media hectárea, por ahí en 7 millones de pesos, 1.000 hectáreas, eso puede equivaler en 1.000 hectáreas de un gran terrateniente, ¿sí? Y allí se legitima, digamos, esa desigualdad. Entonces, en Colombia, esa es la gran deuda que tenemos, ¿sí? Y por otro lado, tampoco existen mecanismos tributarios para controlar las ganancias especulativas. O sea, aquí nos mostraba Wilson del caso de Luis Carlos Sarmiento, que creo que yo había referido también, y eso está en documentos oficiales que ustedes pueden consultar, cómo él, ante las autoridades estadounidenses, muestra una valorización de sus activos nacionales que no corresponden con los de aquí, ¿sí? Entonces compró por, no sé, la hectárea en 1.000.000 de pesos en la altillanura, pero en Estados Unidos la reporta por un valor 100 veces mayor, ¿sí? Y eso tiene, digámoslo así, un efecto de apalancamiento financiero que no es cobrado en Colombia, ¿sí? Entonces, esas cosas es importante tenerlas claras. Ahorita que estamos con ese tema de la reforma tributaria, que fue por la cuestión anecdótica que comenzamos esta sesión, qué oportuno sería que este país pues hablara sobre esos temas, ¿no? Sobre el tema de las ganancias ocasionales, que se tributara, digamos, a los capitales que salen del país por distintos mecanismos, a las ganancias ocasionales y, por supuesto, al tema del predial rural, ¿sí? Pero muy probablemente, pues, eso no va a estar dentro de las prioridades del gobierno actual. ¿O me equivoco, Wilson? No sé, tú que estás envuelto en estos debates más próximos que nosotros, ¿cómo ves, digamos, la posibilidad de que un impuesto a
al predial rural, digamos, un aumento, una cuestión progresiva en el impuesto al predial rural tenga futuro o no, dadas las circunstancias del país. Yo sé que la comisión de expertos lo sugirió, ¿sí? En la presentación que se hace, encuentra como una potencialidad para aumentar el recaudo, principalmente los entes territoriales, porque el crear ustedes saben que no es del orden nacional, sino del orden territorial, ven una oportunidad allí. No sé si tengas algo al respecto. Sí, Carlos, bueno, estoy tomando mucha nota. Esta clase está resultando para mí también muy importante y qué bueno que así sea porque también hay parte como del deber ser de lo que yo quiero hacer. Cuando hacemos lo que llamamos el trabajo extraparlamentario, que no solamente es legislar y hacer control político, sino venir a estos espacios, que yo de preferencia me gusta mucho con los jóvenes y los estudiantes, y no lo digo porque estén ustedes, Carlos lo sabe, le otorgo una gran importancia a esto, pero la idea es también con las comunidades escuchar y aprender, de modo que tomo nota porque es la mejor manera de aprender y además cuando son discusiones así en caliente uno aprende más, uno se vuelve más esponjita, de modo que me interesa mucho el modo como puede pensarse esta tributación. Sí había leído tanto algunas de esas análisis y estudios como otros anteriores. Y Jorge Garay ya está produciendo una cosa interesantísima sobre el tema. Hay un último documento de Garay que acaba de producir, está saliendo apenas en físico. Vamos a hacer unos comentarios probablemente el martes sobre este tema tributario y sobre la gran contradicción entre lo que pretende esta reforma tributaria versus el deber ser o lo que informan los estudios especializados. Uno que lo que empezábamos discutiendo, cuando uno mira el modo como obtienen sus ingresos los grandes capitales versus los deciles superiores y los subdeciles más superiores de los deciles superiores versus los inferiores, encuentra que los primeros son los que están grabando. Uno, a toda la sociedad por la vía de un impuesto al consumo tipo IVA, que pues pagan por igual ricos y pobres y no tiene nada que ver con el ingreso, y entonces regresivo por excelencia. Eso ya pues, es moneda corriente en el debate público en Colombia. Hace unos años no se comprendía tanto esto y Carlos, aprovecho para decir, cada vez creo que hay más masa crítica sobre esto y es muy importante decirlo. Eso hemos contribuido en todos nuestros añejos debates. Y dos, porque si se quiere grabar los ingresos superiores, pues no serán los laborales y los pensionales, que son los que se están mirando hoy. Preferentemente son los del patrimonio, ¿no? Los no laborales, especialmente esos no laborales, los de patrimonio, de ciertos activos líquidos, inclusive especialmente. Y entonces tú te encuentras que tiene toda la justificación, a pesar de que la norma habla pues de impuesto de renta de 33%, el sector financiero paga el 1.5% y el minero energético, el extractivo de minero, especialmente el minero, paga como el 1.4%, si no estoy mal, mientras que los demás pagan mucho más proporcionalmente, ¿no? Que eso que se ha dicho es absolutamente claro. Sobre lo otro, ni de fundas el gobierno habla de otras fórmulas. Por ahora lo que está hablando es, un poco le doy alcance para mostrar el panorama un poco más completo, porque me interesa que ustedes, este es un debate actual, necesito que ustedes estén atentos y toda la sociedad. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que el endeudamiento que ha producido el gobierno, bueno, el hueco fiscal tan grande que se se profundizó durante el gobierno anterior, durante este gobierno, la tragedia viene increciendo en este espacio. Se le ha agregado el endeudamiento reciente, la línea de crédito flexible denominada así, del Fondo Monetario, y a renglón seguido lo que llaman el informe del artículo 4 del Fondo Monetario, es decir, el Fondo Monetario, en virtud de su marco fundacional, tiene unas visitas, ¿no?, a estos países a los que concede créditos. Y al nuestro lo que ha dicho son varias cosas, y es que para corregir unas advertencias que había hecho antes, había dicho, si usted crea ese hueco fiscal, vamos a tener consecuencias del gasto público. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional, ahora lo está aplicando en términos, comillas, correctivos. ¿Y qué dice? Para resolver eso anterior tenemos que hacer dos cosas. Uno, aumentar la tributación, el recaudo, y dos, bajar los gastos, el gasto público. Este es del ABC de la cartilla. Entonces, esta reforma tributaria tiene dos componentes. Recaudar algo como 50 billones por concepto de nuevos impuestos en un periodo determinado y un ahorro de 30 billones en un periodo determinado. Y eso se está traduciendo en la reforma tributaria. Eso es lo que está dentro de la cartilla. Abstracción hecha de lo que han dicho los distintos estudios que yo saludo, aunque también con sentido crítico.
los invito a que lean especialmente un nuevo texto de Garay, cuyo nombre me escapa, lo tenía por aquí en la maleta, pero no tengo a mano, sobre el tema de tributación, que está, 3 textos que acaba de producir y están saliendo de la imprenta, y que me interesa que conozcan porque sustenta cabalmente esto que estamos hablando aquí. Entonces, no aparece dentro de la formulación del gobierno. Ustedes han visto que el gobierno, cuando le han criticado, entonces el aumento del recaudo va por concepto de los impuestos de renta a las personas naturales, conceptos laborales y pensionales, 1. 2, por concepto de IVA, extender, convertir, sacar de la categoría de exentos a varios artículos de la canasta familiar y pasar algo así como del 53 al 58%, el dominio, digamos, de la participación de la canasta familiar, de aplicación del IVA en la canasta familiar. De modo que mi respuesta es no, no aparece dentro de las formulaciones del gobierno nacional, y muy por el contrario, la verdadera cartilla que atiende el gobierno era del Fondo Monetario. Perdón, iba a decir algo que me estaba olvidando. Esa es una parte de la fórmula. Ustedes escucharon ayer, cuando hay una reacción tan grande de la gente frente a al IVA a la canasta familiar, que estábamos comentando desde el año pasado y nadie nos creía, ahora se vuelve un hecho. Yo lo dije desde que se aprobó el presupuesto, dije, hay un 42% mayor de recaudo esperado del IVA. Bueno, ahí se vino. Esto estaba advertido, como dice la canción, se les dijo, se les advirtió, se les recomendó y ahora está ocurriendo. Pero lo segundo, y es muy sugerente, es que ahora Paloma Valencia, Álvaro Uribe Vélez, el hijo de Tomás Uribe, todos están hablando de ahorro público. ¿Qué significa eso? Medidas draconianas del tipo que ha impuesto el Fondo Monetario en otras épocas. Esto fue lo que nos pasó en la década de los 90, cuando inaugurado la globalización, la apertura económica, acabaron una cantidad de entidades públicas. Acabo de venir de una reunión con los maestros, le dije, ¿ustedes a quién creen que van a golpear con el recorte del gasto? ¿A la fuerza pública o a los maestros? Pues lo que está diciendo es que están invirtiendo en aviones de guerra, uniforme del ESMAD, tanquetas, carros blindados, cachuchas de la policía. Disculpen, mi conclusión, el gobierno está dispuesto a darle salud al pueblo. Cuando la gente pide hospital, probablemente le envíen el ESMAD. Yo no veo de otra. Son medidas absolutamente, no solo antisociales, son draconianas. No olviden que el término viene de Dracón, aquel magistrado por allá griego que se caracterizó por tomar medidas muy severas para obtener ciertos resultados. Exactamente. Bueno, y no se olviden de Grecia y no se olviden de lo que pasó en Europa y de la troika europea. La formulación siempre ha sido eso, descargar la crisis sobre el hombro, pues, de la gente del común y no sobre los emporios y los súper ricos, como le llama Garay a los colombianos. No, pues lamentable el panorama, ¿no? Pero pues definitivamente ojalá que este país, a pesar, digamos, del encierro al que nos tienen obligados, pues yo creo que se oponga, digamos, como a estas medidas tan regresivas, ¿no? Y qué bueno tener, digamos, también como voces como la tuya y la de otros congresistas que alzan la voz sobre estos asuntos. Sobre el tema del impuesto, yo quería señalar como la relación con el tema del acaparamiento, un hecho que también fue anecdótico en el momento, pero que ha tenido implicaciones muy fuertes. Yo recuerdo de cuando llegó Cargill, llegaron todas estas empresas al día a municipios como La Primavera, en el Bichada, el valor de la tierra aumentó, ¿sí? Y esas tierras tienen una característica, es que son formales porque el Estado le dio los títulos. Por eso es que ellos también llegaron allá, ¿sí? O sea, es una frontera donde existen derechos de propiedad bien definidos, garantizados por el Estado. Que los acumulan de manera irregular, ahí está el problema con el dominio posterior de esos bienes. Pero, digámoslo así, eso es claro. Y lo que ocurrió es que los vecinos que no vendieron las tierras para estas compañías internacionales y nacionales, se vieron obligados después a venderlo, porque como el título era formal, entonces ellos tenían que pagar impuesto predial, ¿sí? Entonces recuerdo que salió una columna en el diario El Tiempo en esa época en la cual se titulaba algo así como que en Cumaribo los campesinos estaban siendo obligados a vender los predios para pagar el impuesto predial. Entonces, ¿cuál fue el efecto, digámoslo así, de esa especulación inmobiliaria allí? Que cuando compraron estas compañías multinacionales, la tierra que valía por ahí, no sé, vamos a suponer, estoy exagerando, 100,000 pesos la hectárea en el mercado puro, digamos, duro de la tierra.
y que aumentó a 3 millones de hectáreas. Eso significó un aumento automático en el avalúo de esas tierras que fueron cobradas, pues pagar, digamos, un impuesto predial para un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo sobre, no sé, 14.000, 15.000 hectáreas avaluadas en, no sé, en 1 millón de pesos la hectárea cada una, eso es, digamos, fácil pagar. Pero a un campesino que tiene 1.500 hectáreas, que es la UAP promedio en algunos municipios, o 1.000 hectáreas, 800 hectáreas, sobre un avalúo de más o menos 1 millón de pesos, es un platal, es bastante. Entonces no tenían cómo, digamos, pagar eso. Entonces allí el mercado actuó de distintas maneras, ¿sí? O sea, el efecto posterior igual fue un despojo o ha sido un despojo de estos campesinos. Las personas que se resisten a salir de estas áreas son obligadas a pagar, digamos, una tributación elevada, ¿sí? Y eso, digamos, no es sostenible en un modelo en el cual se privilegia, pues, la agroexportación y la especialización productiva que hay allí, ¿sí? Entonces eso, digamos, como para mostrar ese link entre la cuestión tributaria y por qué hice la pregunta sobre el asunto predial y por qué sería relevante que en Colombia, pues, a pesar de que se tiene ese tema tan complejo, pues ojalá que entrara a debatirse ese asunto, ¿no? Y de nuevo, pues muchas gracias a Wilson, ya nos acabó el tiempo, las 2 horas. Muchas gracias por este lapso que nos diste de contar esa experiencia y de rememorar cosas en mi caso, ¿no? Y demostrar, pues, para los estudiantes como la labor que has hecho, las personas que han intervenido en estos procesos, y cómo, pues, el problema agrario que tiene tantas aristas, y que aquí hablamos solamente de ese fenómeno con implicaciones en Colombia, pues ha tenido como tantos procesos inclusive de resistencia, ¿no? Como campesinos, personas que tú dices de la antillanura, académicos, personas preocupadas por estas cosas, ayudaron a legitimar un asunto sobre el que nadie, digamos, prestaba bolas, ¿sí? En algún momento, y que ha tenido implicaciones posteriores muy graves, ¿no? Entonces, muchas gracias por ayudarnos como a entender un poco más las lógicas que están por detrás de esa estructura agraria regresiva que se consolida en Colombia, desgraciadamente, y que no nos permite trascender a una forma de acumulación y de construcción institucional diferente, inclusive dentro del propio capitalismo. Entonces, muchas Muchas gracias. gracias a ti, Carlos, y a todos ustedes por soportarnos. Carlos, esas últimas anotaciones que has hecho me interesan mucho para el debate que se viene, porque tanto para el debate de reforma tributaria, les informo, tenemos una audiencia pública en la Amazonía sobre el tema de acaparamiento de tierras y realidad, digamos, sociopolítica. Va a ser muy importante. Ustedes que están, les recomiendo, y Carlos, ayúdanos a que todos se interesen como lo están haciendo ahora, de modo que sobre esos, mira, me interesa mucho el de Kumar, yo no me acordaba, yo te estoy recordando cosas a ti, tú me estás recordando cosas a mí, no recordaba ese artículo, me interesa recuperarlo, y todo eso para vincular las dos cosas, el debate que tenemos de Orinoquía, ¿no? El plan maestro de Orinoquía y tema de deforestación con reforma tributaria. Quiero meter el tema, de modo que si ustedes me ayudan, todos ustedes, compañeras y compañeros quienes han estado acá, lo que nos puedan aportar para esas audiencias va a ser muy importante. Estamos definiendo tierras y tributación, clave para la discusión. Gracias. Bueno, lo que se pueda colaborar con mucho gusto. Y bueno, a los estudiantes, a las y los estudiantes, muchas gracias también por la atención. Espero que haya sido un espacio de construcción muy bueno. Es como un asunto innovador de estas clases para que no sean siempre esos ladrillos virtuales que nosotros tenemos y que, como ya lo he mencionado, es una labor muy triste estar al frente de una pantalla y no tener como ese contacto visual, humano que se tiene en un salón de clases. Pero pues ahí le vamos a ir dando como algo de sentido y de valor y de sazón, digamos, a estas cosas. Entonces, gracias, Wilson, por contribuir en ese proceso nuevamente. Y gracias a todos. Bueno, entonces, clase, nos vemos el día lunes. Ahí continuaremos con nuestra sesión como está programada. Muchas gracias para todos y todas. Gracias, profe. De nada.